El Emperador Dragón, temporada 2, capítulo 3. Verdades dolorosas. Si bien All For One siempre odiaría a Olmec por el daño que el hombre le había hecho, hubo algunas raras ocasiones en las que estaba un poco agradecido de no tener sentido del olfato. Ahora era uno. Su hijo acababa de regresar de una sesión de entrenamiento con Gigantomachia. Debido a la redada, permitía que Izuku entrenara más a menudo en un esfuerzo por distraerlo. Estaba sudoroso y sin duda apestaba, pero todo lo que All For One podía sentir era que el cabello de Izuku estaba mojado. Hizo que elegir el color fuera un desafío. ¿Tuviste una buena sesión con Gigantomachia?, preguntó. La práctica de hoy había sido en puro combate. No había incluido una sección de peculiaridades. Sí. Izuku cantó, asintiendo felizmente. Él me enseñó a lanzar a alguien. Oh. ¿Lanzaste Gigantomachia? El hombre en cuestión estaba en el otro extremo de la habitación y creyó oír reír al enorme hombre. Gigantomachia estaba increíblemente feliz de enseñarle a Izuku cómo pelear y, aunque el hombre no lo parezca, sabía cómo ajustar las tácticas para dar cuenta del cuerpo delgado de Izuku. Papá tonto. Izuku se rió. No puedo lanzar Gigantomachia. Pero sé cómo hacérselo a los demás. Está bien. Estuvo bien. Se sorprendió cuando Izuku pidió aprender a pelear. Había estado planeando que le enseñaran a su hijo, probablemente cuando comenzó la escuela secundaria, pero esto había solucionado el problema. Y Gigantomachia había insistido en que Izuku usara sus ventajas. A decir verdad, si Izuku usara su peculiaridad, la mayoría de las peleas terminarían. Aunque su hijo aún tenía que aprender cómo tomar una peculiaridad de alguien y dejarlo inconsciente al mismo tiempo. Encontrar personas para practicar se había suspendido temporalmente, pero mientras tanto, había estado asistiendo a la educación de Izuku. Hablaron sobre inversiones y cómo se estaba desempeñando la suya. Izuku se negó a decirle en qué había invertido y, aunque All For One podría haberse enterado, decidió no hacerlo. Su hijo simplemente había revelado que aún tenía que invertir todo el dinero. Esa también era una estrategia y la habían discutido la otra semana. Esta vez, quería hablar sobre la lealtad y el mantenimiento de contactos comerciales. Desde que habían comenzado, Izuku se había relajado más con la idea de reemplazarlo en los negocios. Probablemente ayudó que algo así se considerara normal. Incluso los juegos de Tomura estaban llenos de NPC que iban a hacerse cargo del negocio familiar. ¿De qué hablaremos hoy? Todos para uno reflexionó. Ah, lo sé, Hiran, dijo. ¿Qué pensaste de él, mi pequeño dragón? Izuku pensó por unos momentos, obviamente tratando de determinar a qué se refería. En este caso no quiso decir nada, simplemente quería saber qué pensaba Izuku. Izuku hizo una pausa, todavía buscando la palabra. All For One esperó. Ingenioso, sarcástico. Ante la segunda palabra, Hisashi se rió. Oh, mi pequeño dragón. Eso es correcto. Es ingenioso y algo sarcástico. No había sido sarcástico cuando Hisashi le había hablado por última vez. Transpirados, aterrados y muy respetuosos fueron más precisos. Pero esa conversación le había comprado a Hiran su vida, confirmando que no sabía nada sobre los planes de Juino que ella los había estado rastreando. El corredor había prometido cambiar sus costumbres para que nadie pudiera rastrearlo a él ni a sus clientes. ¿Ahora, crees que me gusta Hiran? All For One hizo una pregunta más inquisitiva. Hablaba bien de la inteligencia de Izuku, que lo pensó antes de responder. Hiran no es familia, dijo Izuku lentamente. Pero eso solo significa que no confías en él. No me dices si te gusta, comenzó a murmurar. Hisashi se rió entre dientes. Una muy buena deducción, mi pequeño dragón. Estaba sorprendido y complacido. No se había dado cuenta de que Izuku era capaz de hacer esa distinción. Creo que te gusta porque es un socio comercial, pero no te gusta tanto como Kurohiri o el doctor. Muy bueno. All For One elogiado. Tienes razón. Hago negocios con Hiran, así que, de esa manera, me gusta porque puede cumplir con mis requisitos, pero no es familia. Ambos somos conscientes de que nuestra relación se basa en el dinero en efectivo y mientras eso lo tengamos en cuenta firmemente, uno es libre de gustar o disgustar como le plazca. ¿Pero no confías en él?, preguntó Izuku. Confío en él, pero solo hasta cierto punto, mi pequeño dragón. A Hiran le gusta el dinero, y mientras le paguen, se puede confiar en él. Pero no como familia. Sí, no como familia, dijo All For One fácilmente, pero una pregunta más difícil esta vez, ¿cómo crees que las personas se convierten en familia? Sintió que la cabeza de Izuku se movía bajo su mano mientras pensaba. Tienes que confiar en ellos, dijo Izuku. Sí, tengo que confiar en ellos, mi pequeño dragón. Pero, ¿cómo gano tal lealtad que puedo confiar en que son mi familia? De nuevo, Izuku lo pensó, pero esta vez All For One no esperaba una respuesta. Esta fue una pregunta difícil. Le había llevado años determinar verdaderamente su respuesta, e incluso ahora variaba. La gente rara vez lo sorprendía, pero sucedió. No lo sé, dijo Izuku finalmente, con una leve nota de angustia en su voz. Está bien, mi pequeño dragón. Me tomó mucho tiempo determinar una respuesta también. ¿Lo hizo? Lo hizo, confirmó Hisashi antes de suspirar.
La confianza es un negocio complicado. Puede traicionarte tan fácilmente. Confío en que las personas actúen en su mejor interés, mi pequeño dragón, pero con la familia, incluso si sus mejores intereses no se alinean con los míos, pondrán los míos primero. La diferencia es lealtad. La familia es leal a la familia. No podía decir cómo reaccionaría Izuku a eso. Era un concepto difícil para un niño de 10 años, incluso si tenía casi 11. La lealtad era algo tan efímero. Podría perderse en un instante o ganarse. Nunca sabías cuál. ¿Cómo consigues que alguien te sea leal?, preguntó Izuku. Esa es la verdadera clave, mi pequeño dragón. Es más fácil ganarse la lealtad de las personas que están de acuerdo contigo, comenzó explicando All for One. Pero eso no los convierte en familia. Lo que los convierte en familia es cuando están de acuerdo contigo y aceptan que serás la mejor persona para resolver cualquier problema. Pero la familia, o la lealtad no es todo en una sola dirección. También tienes que apoyarlos. ¿Recuerdas a Nasuto? Izuku asintió. Me fue leal, pero a cambio, yo le fui leal. Fue una de las personas a las que ayudé. ¿Era familia?, preguntó Izuku. No, pero tal vez algún día podría haberlo sido. No le costó nada decir eso. Nasuto era como el doctor. Probablemente hayas notado, mi pequeño dragón, que no hablo de todo lo que está frente a él, pero sí hablo libremente alrededor de Gigantomachia. Confío en el doctor, mi pequeño dragón. El doctor es leal a mí y ha realizado muchas tareas importantes para mí, pero hay momentos en que antepone sus propios intereses a los míos. Entonces, ¿cómo sabes cuándo puedes confiar en alguien?, preguntó Izuku. Parecía preocupado. Es difícil saberlo. Puedes confiar en tus amigos, mi pequeño dragón, pero a medida que crezcas, será más difícil determinarlo. Prefiero que mi pequeño dragón tenga solo unas pocas personas en las que confíe, unas pocas personas que sean familiares. Por lo demás, son mis socios comerciales. Puede llegar un día en que pueda ayudar a las personas de forma gratuita, mi pequeño dragón, pero por el momento, me temo que debo actuar de la misma manera que la Comisión de Seguridad Pública Héroe. Hay confianza involucrada en una decisión comercial. Pero no lo suficiente como para hacer de alguien una familia. Izuku no dijo nada, pero All for One se dio cuenta de que su hijo estaba pensando en sus palabras, por lo que tal vez era hora de ir un poco más allá. La gente dice que soy malvado, Izuku dijo en voz baja. Pero la verdad es que todavía quieren lo que vendo y lo que hago, así que si soy malvado, entonces deben cargar con una parte de ese peso. No eres malvado. Izuku objetó. Es solo lo que dicen, lo que dice la comisión, pero sabes que eso no significa que sea verdad. La comisión no puede ayudar a las personas a las que ayudo, por lo que encubren sus fallas alegando que soy malo. Las personas a las que ayudo no digas eso. Pero la sociedad, los que están de acuerdo con las mentiras, estarán de acuerdo con la comisión. Sin embargo, si ese es el caso, y yo soy malvado, entonces aquellos que requieren mis servicios también deben ser considerados malvados. Hay demanda. Por lo que hago, y así, mi pequeño dragón, no me considero malvado, simplemente un hombre de negocios que satisface una necesidad. Izuku asintió ante sus palabras. Probablemente no entendió que las empresas exitosas encontraron un nicho y lo llenaron. Es como tu amiga, Himiko, empujó All for One, mientras recordaba un ejemplo que ayudaría a Izuku a entender. Los estudiantes de esa escuela dijeron que su gusto por la sangre era malo, ¿no es así? De nuevo, Izuku asintió. Himiko no es mala. Defendió a su amigo. No, no lo es, estuvo de acuerdo Isashi. Pero es lo mismo con mis negocios. Así como la gente dice que Himiko es mala por necesitar sangre, dicen que mi negocio es malo, pero no lo es. Simplemente lo es. Como Himiko. Como Himiko, estuvo de acuerdo All for One. Lamento que no podamos recuperar su número, agregó. Todavía era un poco doloroso que sus datos de contacto se hubieran perdido cuando Kurohiri limpió el teléfono de Izuku. Con la recepción desactivada, tampoco podría simplemente enviarle un mensaje a Izuku, por lo que era un problema menor. ¿La has encontrado en Lifebook? Ella no tiene uno, le dijo Izuku. La volverás a ver, dijo All for One. Eventualmente, agregó. Eso espero, estuvo de acuerdo Izuku. Ahora, no he adivinado el color de tu cabello, ¿verdad? El cambio de tema sorprendió a Izuku, pero Isashi sintió la felicidad de su hijo. No lo has hecho. Él chirrió. Creo que es verde, dijo Isashi. Sí. Izuku estaba feliz. ¿Sabes en qué vas a entrenar mañana? Con la pregunta también lanzó una mirada hacia Gigantomachia. Mano a mano, mi señor, respondió el hombre enorme. Muy bien. ¿Estás disfrutando de las lecciones, mi pequeño dragón? Sí. Izuku obviamente estaba feliz de decir eso. Gigantomachia enseña bien. Me alegra escucharlo, dijo All for One. Era bueno que Izuku se estuviera divirtiendo. Los próximos meses serían difíciles. Izuku no volvería a la escuela primaria. Continuaría su educación en la escuela secundaria, pero por ahora, todos se harían cargo de las lecciones. No temía por el futuro académico de su hijo. Izuku era estudioso y en este año aprendería mucho más que lo académico, pero probablemente no estaría contento con eso.
Bueno, se ocuparían de cualquier problema cuando surgiera. Respiró hondo y cerró la mano libre en un puño. Un día, habría un ajuste de cuentas y Olmig no podría pagar. Ese día, solo tenía que tener paciencia y enseñarle a su pequeño dragón porque era su mano la que equilibraría la balanza y él necesitaría ser fuerte. All for One tenía fe. Ted y Toshi casi nunca llegaba tarde a la escuela pero nunca llegaba temprano. Como tal, él y Ochako habían elaborado un sistema cuando llegó para hacer la pregunta más importante. ¿Alguno de ellos había visto o escuchado de Izuku? Mientras entraba en clase, vio a Ochako sacudir ligeramente la cabeza. Era un gesto que tenía que devolver. Deseaba poder decir lo contrario. Realmente no le gustó la forma en que la luz de sus ojos se desvaneció. Se recuperó, pero él podía decir que la golpeó fuerte. También lo golpeó fuerte. Izuku simplemente no había venido a la escuela un día el año pasado. El primer día no estuvo tan mal. Simplemente asumieron que había surgido algo y le enviaron mensajes. Pero esos mensajes no fueron devueltos. Eso estaba bien, habían asumido que lo verían en un día más o menos. Pero nada pasó. También circulaban todo tipo de rumores. Un edificio en Tsu se derrumbó el mismo día que desapareció Izuku. Y Toshi recordó haber tenido una aguda punzada de miedo cuando escuchó eso. Seguramente no era el edificio de Izuku. Pero las noticias decían que era un edificio comercial y, aunque hubo algunas muertes, habían estado sacando sobrevivientes de los escombros. Sin embargo, ahí es donde comenzaron los rumores. La gente dijo que había visto All Might en Endeavour allí. Nadie sabía para qué estaban los dos héroes principales en Tsu, dado que ambos operaban principalmente desde Tokio. El rumor de Endeavour se calmó rápidamente cuando se vio al hombre en Tokio, pero se confirmó que All Might había estado allí. Su equipo de relaciones públicas dijo que el héroe número 1 había estado en Tsu por otras razones y, por supuesto, había ayudado con el edificio derrumbado. Si bien All Might fue el héroe número 1, ayudar en los problemas ayudó a su reputación. Los rumores sobre Izuku no eran tan buenos. Gatarui en realidad les había dicho que Izuku era un villano y que All Might lo había eliminado. Eso fue particularmente estúpido. Izuku tenía 10, 11 ahora, y los niños de 11 años no eran villanos. Izuku no era un villano. Gatarui se sorprendió un poco cuando se rieron de él por decir eso. El niño con peculiaridades arácnidas había dicho que el padre de Izuku era un villano y que All Might lo había eliminado. No era cierto. Ambos habían conocido a Hisashi Rigi y sabían que trabajaba en una oficina. Ambos habían estado en la oficina, pero era más difícil de refutar. Realmente no sabían lo que hizo Hisashi Rigi. Y Toshi le había preguntado a sus padres y aunque habían hecho todo lo posible para explicar lo que hacía un ejecutivo, en realidad no habían sido de mucha ayuda. Básicamente, Hisashi coordinaba lo que hacía su empresa y tomaba decisiones de alto nivel. Pero no estaban realmente seguros. Había sido más difícil reírse de Gatarui por esa acusación, pero lo había logrado. El otro chico se había desilusionado. Pero la acusación se había quedado y Toshi sabía que Ochako tenía preguntas como las suyas en su mente. ¿Y si Hisashi fuera un villano? ¿Y si Izuku hubiera sido atrapado en alguna batalla? Ambos sabían que el héroe número 1 había estado en Tsu por algo. No era solo que estuviera de paso, sin importar lo que dijera su equipo de relaciones públicas. ¿Y si fuera para luchar contra Hisashi? Excepto que el padre de Izuku había sido atrapado en una redada de héroes hace un tiempo y no se había recuperado. Pero, ¿y si él fuera el villano entonces? Izuku también había dicho algo una vez. Hay gente detrás de mi papá. Si tengo Firebread como mi peculiaridad, podrían encontrarlo. Nos encontraron una vez. Izuku no había dicho nada más y Toshi lo había sacado de su mente en ese momento. Pero, ¿y si? ¿Y si la gente fuera héroes, porque el padre de Izuku era un villano? No. No era cierto. Él no pudo haber sido el villano. Hisashi era demasiado bueno para eso. Pero cuanto más tiempo estuvo fuera Izuku, y cuanto más tiempo no hubo contacto, más insidioso se volvió el que pasaría si. Linelin. Primero. Lo he hecho. Mei miró su teléfono con el ceño fruncido cuando sonó. No era el pitido normal de un mensaje enviado. En cambio, fue el que no pudo enviar un mensaje. Incluso había una pequeña etiqueta en el mensaje informándole ese hecho. Comprobó su recepción. Como era de esperar, fue bueno y ella sabía que su plan de datos estaba actualizado. No había ninguna razón por la que no debería enviarse. A menos que la razón estuviera en el lado de primero. Eso fue posible. Su teléfono podría estar apagado. No, y entonces el mensaje debería decirle que su teléfono estaba apagado. O no en recepción. Ella sabía cómo funcionaban estas cosas. Mei pensó por unos momentos. No era que su teléfono estuviera apagado, o que no estuviera en recepción. Y no podía ser que hubiera cambiado de número. Luego, el mensaje pasaría al nuevo número o de nuevo, si el número no se hubiera reasignado, le informaría, entonces, ¿qué más podría causar que su mensaje no se recibiera? Si tuviera un teléfono Dark, podría configurarse en silencio, pero, ¿por qué First tendría un teléfono Dark? ¿Tenía un teléfono oscuro?
Mei luchó con su memoria por unos momentos, pero sabía que no podía recordar. Entonces, incluso si no había ninguna razón para suponer que él lo hizo, ella debería actuar como él lo hizo. El mensaje no se había enviado, ni siquiera cuando ella le dijo que lo reenviara. ¿Cómo se las arregló para evitar eso? Podía esperar hasta que el bloqueo estuviera apagado, pero Mei no sabía cuánto tiempo tomaría. Primero le había dado dinero. Ella le debía. Fue un mal negocio para ella alejarse de eso, tomando el efectivo. Incluso a los 11 lo sabía. Tenía que encontrar alguna manera de contactarlo, o al menos intentarlo. Eso era lo correcto y no iba a permitir que su primer inversor se marchara sin obtener lo que pagó. Excepto que la única manera que podía ver para hacer eso sería infringir un poco la ley. Estíralo. Mei corrigió mentalmente. Ella no iba a romperlo. Ella lo estiraría. Después de todo, ella le debía a First y tenía que contactarlo. Y estaría agradecido de que ella lo contactara, así que no importaría eso, simplemente no importaría. De acuerdo, entonces necesitaba ingresar a la red de su proveedor para ver dónde estaban tratando de enviar su mensaje y luego podría rastrear a First. Mei sonrió. Eso no debería ser demasiado difícil. Simplemente usaría la cuenta de su madre como punto de partida y vería a dónde la llevaba. Después de todo, su madre tenía tantos programas útiles. No podía construir, pero conocía la tecnología. Ted, ¿qué quieres decir con que no puedo contactar a Ochako? All for One no necesitaba ver para saber que su hijo estaba indignado. A los 11 años, Izuku podría ser un orador sorprendentemente bueno. Había estado esperando esta discusión, pero esperaba que no sucediera. Porque no es seguro, explicó razonablemente, sabiendo muy bien que cuando alguien estaba tan emocional, la razón no jugaba un papel en las cosas. Criar a Tomura fue mucho más fácil en este sentido. Mientras el chico tuviera una consola de juegos, algo de dinero y algunas noticias sobre héroes y cómo habían fracasado, de vez en cuando, estaba contento. Pero Tomura era un personaje desechable. No era un NPC, sino uno que no tenía la intención de mantener en su grupo por mucho tiempo. Izuku iba a ser una característica permanente. Como tal, no podía ser demasiado consentido o mimado. Tenía que ver la realidad y saber cuándo retroceder y cuándo empujar. Era una lección que Izuku todavía estaba aprendiendo. Los héroes no nos encontraron. Lo hicieron, corrigió All for One. Se había asegurado de que Izuku hubiera visto los artículos que lo confirmaban. Tenía una advertencia para que Kurohiri pudiera sacarte antes, le dijo. También te estaban buscando a ti, mi pequeño dragón, trató de calmar a su hijo. Pero no nos encontraron. Eso no impide que busquen. Se contuvo de decir que en su condición actual, no podía proteger a Izuku. Era algo que ni siquiera quería admitir para sí mismo. Solo quiero hablar con mis amigos. Izuku se quejó. Perdí a Himiko y no quiero perder a Ochako y Itoshi. All for One no podía ver, pero sabía que los ojos de Izuku estarían llenos de lágrimas. Probablemente se sentiría más angustiado si pudiera ver eso. Es bueno que estés manteniendo tus relaciones, dijo. Eso te servirá bien en los negocios. ¿Cómo puedo mantenerlos cuando no puedo hablar con ellos? Izuku gritó. Izuku. All for One rompió el nombre de su hijo bruscamente. No toleraría que le gritaran. A su vista, Izuku se sacudió pero aún mantuvo una postura desafiante. No puedes mantenerme atrapado aquí para siempre. Su hijo lloró. All for One mordió su respuesta habitual a eso. No eres un prisionero, mi pequeño dragón. Estoy haciendo esto por tu seguridad. Por la seguridad de todos nosotros, agregó. No quería hacer ese llamamiento. Dependía demasiado de la buena naturaleza de Izuku y, aunque quería que su hijo tuviera eso, también necesitaba que su hijo fuera adecuadamente cínico. Izuku no necesitaba tendencias heroicas. Necesitaba inteligentes. Los prisioneros obtienen mejores comunicaciones. Izuku replicó. Izuku. Vio a su hijo retroceder, pero aún podía imaginar el resplandor. Es por tu seguridad, dijo All for One, formando cada palabra con firmeza. Es para que puedas controlarme. Izuku gritó y antes de que Isashi pudiera regañar a su hijo nuevamente, el niño se dio la vuelta y se fue. All for One escuchó atentamente. Mientras Izuku no intentara irse, podría tener una rabieta. Gigantomachia, dijo en voz baja. Si bien All for One no podía verlo, sabía que parecería como si el hombre gigante se materializara en la oscuridad al otro lado de la habitación. Asegúrate de que Izuku no se vaya, dio la instrucción. Se hará, mi señor, rugió su guardaespaldas antes de partir. Isashi no había escuchado a Izuku irse, lo cual era bueno, pero necesitaría hablar con su hijo cuando estuviera de un humor más razonable. Debería haber esperado esto, pero, All for One suspiró. No fue fácil ser padre. Ted, el doctor Garaki miró a Izuku. El chico estaba de mal humor. Kyugai estaba bastante seguro de que sabía por qué y no quería involucrarse. Él no hizo psicología. Pero con el chico gruñón, con prácticamente una nube sobre él, el doctor sabía que tendría que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Preguntó. Los ojos verdes lo miraron. Él le devolvió la mirada. No fue su culpa. Aparentemente Izuku recordó eso.
Quiero hablar con mis amigos, dijo, todavía petulante pero el calor se había ido. Kyugai suspiró. ¿Sabes por qué no puedes?, dijo en voz baja. Izuku asintió pero era obvio que no quería. No pude despedirme, se quejó. Lo sé, dijo Garaki suavemente. A mí también me ha pasado antes, ¿sabes? ¿Tiene? Izuku en realidad parecía interesado. Lo ha hecho, confirmó. Había estado con Sensei durante mucho tiempo. La incursión ocasional de héroes era el costo de hacer negocios. Había perdido el contacto con algunos de sus conocidos con el tiempo. ¿Pero sabes lo que he aprendido? Izuku negó con la cabeza. Aquellas personas que conoces, que son tus verdaderos amigos, simplemente estarán agradecidas de que estés bien cuando vuelvas a contactarlos. Aquellos que no son verdaderos amigos se preguntarán y harán acusaciones, y no vale la pena conocerlos. Quizás eso fue un poco exagerado, pero había aprendido que a Izuku le gustaba escuchar ese tipo de cosas. El niño era lógico pero todavía emocional. En realidad, de verdad, confirmó Kyudai. Tus amigos Ochakoi y Toshi estarán felices de verte de nuevo. Te harán algunas preguntas, pero aceptarán lo que les digas. Izuku miró hacia abajo. Yo solo, no terminó. ¿Quieres verlos?, completó la frase el doctor. Tenía una buena idea de lo que Izuku estaba a punto de decir. Su nieto tenía esa edad después de todo. El chico asintió. Lo harás, cuando sea seguro. Sé que es difícil de escuchar. Sé que es difícil estar aquí, pero Sensei solo quiere que estés a salvo. Izuku resopló pero volvió a asentir. Probablemente debería, hizo una mueca. Kyudai lo miró. Debería disculparme, casi susurró Izuku. Deberías, estuvo de acuerdo Garaki. Había oído la pelea. Izuku no se sintió complacido cuando Sensei le dijo que todavía no podía hablar con sus amigos. Pero puedes hacer eso esta noche. Apreciaría la ayuda de hoy, le dijo Kyudai al chico. Como Izuku estaba pasando el día con él, sus asistentes habituales tenían el día libre. Eso significaba que necesitaría la ayuda de Izuku. Y Sensei había indicado que era hora de que Izuku fuera introducido a su investigación de una manera más práctica. ¿Quieres decir? Era casi vertiginosa la velocidad con la que Izuku podía cambiar sus emociones. Había estado abajo un momento antes, ahora sus ojos brillaban con esperanza. Lo digo en serio, dijo Garaki con una sonrisa. Sensei me dijo que te mostrara mis experimentos. ¿En serio? ¿Incluso los que tienen múltiples peculiaridades? Kyudai se rió entre dientes. Incluso los que tienen múltiples peculiaridades, confirmó. ¿Nos vamos? El chico de cabello verde saltó e inmediatamente se acercó a él. Kyudai movió su silla de ruedas para poder rodar por el suelo. Habían estado en la sala de control, que daba al almacén donde se instalaron los tubos. Había una rampa hacia abajo y rodó por ella, aplicando el freno con un movimiento practicado. Izuku lo siguió, mirando a su alrededor. Estos se llaman Nomu, explicó Garaki, rodando hacia uno de los tanques. Es una persona, exclamó Izuku. Una persona mejorada, dijo orgullosamente Kyudai. ¿Mejorado? El doctor asintió. ¿Por qué no los miras con tu peculiaridad? Él sugirió. Los ojos de Izuku se desenfocaron ligeramente y luego jadeó. Todos tienen, no terminó. 2 o 3 peculiaridades, sí, finalizó Garaki. Es por eso que están mejorados. Tú y Sensei son especiales. Puedes tener múltiples peculiaridades, pero la mayoría de las personas no pueden. Si le das a alguien una segunda peculiaridad, colapsarán, dijo. En realidad, de verdad, confirmó Garaki. Pero estoy trabajando en formas de permitir que las personas tengan múltiples peculiaridades. Izuku frunció el ceño. ¿De dónde están sacando la peculiaridad extra?, preguntó. Ese es uno de mis otros experimentos. Garaki le dijo al hijo de Sensei. He aprendido mucho sobre peculiaridades haciendo esta investigación, dijo. ¿Tú tienes? Sí. El objetivo es tratar de encontrar una combinación de peculiaridades que permitan a las personas vivir una vida larga y saludable. ¿Imaginas si todos tuvieran regeneración?, preguntó. Entonces no se lastimarían, exclamó Izuku. Exactamente, confirmó Garaki. Es por eso que estoy haciendo estos experimentos. Quiero ver cómo puedo combinar diferentes peculiaridades para dar los mejores resultados. ¿Te gustan? Izuku miró a los Nomu. La mayoría estaban en las primeras etapas de desarrollo. Eso significaba que todavía estaba fortaleciendo sus cuerpos. Son extraños, dijo Izuku lentamente. Se sienten raros, explicó. Ah, probablemente sea porque no estás acostumbrado a ellos, dijo Garaki. Te lo prometo, no te harán daño. No eran capaces de ello. Junto a Sensei, Izuku era la única persona a la que todos obedecerían absolutamente. El niño se acercó a uno de los tubos y miró al ocupante. ¿Es una persona?, repitió. Sí, lo es. Hay mucho interés en mi investigación, Izuku. Entonces, cuando pido voluntarios, los obtengo. Estas son personas que se han ofrecido como voluntarias para participar en mi investigación. El chico de cabello verde volvió a fruncir el ceño. ¿No dijiste que si le doy a alguien una segunda peculiaridad, colapsarán?
Preguntó. ¿Cómo es que estas personas tienen múltiples peculiaridades? Garaki sonrió. Izuku era tan lógico a veces. De eso se trata mi investigación. Es cierto que si le das a alguien una segunda peculiaridad, colapsarán. Algunas personas podrán manejarlo, pero la mayoría no. Sin embargo, he preparado a estas personas para que puedan manejar tener múltiples peculiaridades. Para que no colapsen. Pero tenías razón. ¿Quieres ver de dónde obtengo las peculiaridades adicionales? Preguntó. Izuku pareció satisfecho con su explicación y asintió. Bueno, ven conmigo, dijo Kyudai, partiendo. Sé que esta investigación parece cruel, porque sí, la gente está atrapada allí por el momento, pero es necesario para avanzar en el conocimiento. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Mi investigación ya ha ayudado. Usé parte de ella en Sensei después de su batalla con All Might. Así que ha ayudado. Izuku le dio una extraña sonrisa. Era feliz pero también triste. Está bien. Ahora a las peculiaridades adicionales. Ya sabes que puedo copiar peculiaridades. Izuku asintió. Papá me dio algunos que dijo que habías copiado. Kyudai sonrió. Lo hice. Copié la regeneración, la absorción de impactos y esa peculiaridad de fuerza para ti. Eran difíciles de copiar. Ahora tengo una manera más fácil. ¿Por qué eran difíciles de copiar? Tu papá me dio muestras de ellos, pero tu papá tiene muchas peculiaridades. Tuve que aislarlos de todos los demás que tiene. Eso no es fácil. Ahora uso una forma diferente, o al menos lo hago cuando puedo. Los ojos de Izuku mostraron su sorpresa. Obviamente nunca había pensado en las cosas antes. Eso no fue inesperado. ¿Cuál es la manera más fácil, doctor? Si puedo obtener una muestra genética de la persona, entonces eso es lo mejor. Puedo copiar la peculiaridad de eso, y todavía tienen su peculiaridad. Excepto, bueno, estoy seguro de que lo sabes. En eso, pudo ver a Izuku pensando. ¿Saber qué? Finalmente preguntó. Es más lento. Y si necesitas la peculiaridad ahora, tendrás que tomarla. ¿Cuánto tiempo se tarda? Unos años, le dijo Garaki. ¿Años? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Eso fue para siempre para un niño de la edad de Izuku. El doctor asintió. Sin embargo, es una mejor manera, dijo, deteniéndose frente a una fila de 5 tanques. Estos eran los 5 que Yakumi estaba cuidando. Se había asegurado de que el adolescente se hubiera ido antes de traer a Izuku aquí. A Yakumi no le había importado mudarse de Tsu a Yokohama. No se quejó de la pequeña habitación en la que tenía que dormir. Se había quejado de tener que tomarse un día libre, pero Garaki le respondió con una risa practicada y le ordenó que se fuera. El chico sin peculiaridades era un gran trabajador, pero necesitaba tomarse un tiempo para sí mismo. ¿Puedes usar tu peculiaridad para sentir las peculiaridades aquí? Preguntó Kyudai. Nuevamente, los ojos de Izuku se desenfocaron, pero luego frunció el ceño. No hay ninguna peculiaridad. Garaki asintió. Todavía no. Recuerda que dije que lleva años. Este es un lote de prueba y espero terminar con 5 peculiaridades que son todas iguales, explicó. ¿Tal vez termines con uno? Preguntó. Izuku definitivamente iba a terminar con una de las copias. En realidad, los ojos verdes brillaban. Creo que sí, confirmó Kyudai. Sensei quiere que seas fuerte. Ante eso, Izuku miró hacia el suelo. Realmente necesito disculparme, repitió su declaración anterior. Está bien, Izuku. Tu padre te ama, así que te perdonará, dijo Kyudai. Él realmente no estaba destinado a hacer psicología. Las lágrimas escaparon de los ojos de Izuku. Eso espero. Lo hará, presionó Garaki. Sé que es temprano, pero ¿quieres volver ahora? Izuku tragó saliva. Por favor, pidió. El doctor suspiró. No iba a recibir la ayuda de Izuku hoy, pero sacó su teléfono y llamó a Kurohiri. ¿Volver otro día? Le preguntó a Izuku. El chico lo miró y le dedicó una sonrisa. Definitivamente. El doctor asintió cuando apareció el portal Warp de Kurohiri. Te retendré en eso. Izuku solo sonrió. Cuando se fue, Garaki se dio la vuelta y miró hacia el almacén. Eso había ido bien. Sensei estaría complacido. Line. All for One se sentó como pensaba. Golpeó un dedo en el hueso de su mandíbula mientras revisaba su conversación con Izuku. No lo dignificaría llamándolo pelea. No peleó con niños de 11 años. Pensó que había desviado esta discusión en particular cuando le informó a Izuku que no podía contactar a sus amigos, pero obviamente su hijo pensó que era por un periodo mucho más corto de lo que pretendía. Kurohiri había bloqueado el teléfono de Izuku y, dado que él controlaba la cuenta, debería significar que Izuku no podía contactar a sus amigos hasta que fuera seguro hacerlo. A pesar de lo inteligente que era su hijo, All for One no creía que Izuku tuviera el conocimiento para atravesar eso. Estaba igualmente seguro de que Izuku podía aprender, pero estaba casi completamente seguro de que Izuku no tenía un interés particularmente fuerte en ese tipo de cosas. Sin embargo, y todavía le molestaba que hubiera llegado a esto. Izuku solía ser, no estaba plácido sino que aceptaba su situación. Esa comprensión de la realidad era de admirar, pero, All for One suspiró.
Volvió a pensar pero no podía recordar si tenía una disposición similar cuando tenía 11 años. La vida había sido diferente entonces. Él había estado peleando casi todos los días entonces, esto lo molestó. Con Tomura él, ¿y qué haría? Habría esperado que Kurohiri se hubiera ocupado de eso o dejaría salir a Tomura. Tomura no tenía amigos, no de la forma en que los tenía Izuku. Tenía algunos con los que se asoció para jugar, pero Tomura rápidamente se cansó de ellos y cambió. Nunca tuvieron la cantidad de tiempo que el adolescente tenía para jugar. ¿Por qué le molestaba la demostración de espíritu de Izuku? Su hijo era una pieza esencial en su plan, pero estaba preparado para otros resultados cuando lo engendró. El género no había sido una preocupación, pero la peculiaridad sí. Si Izuku hubiera obtenido una copia de la peculiaridad de su madre, se habría ido. Si tuviera su propia peculiaridad, la habría tomado, incluso si obtuviera la combinación. Fue el hecho de que Izuku también obtuvo algo de la peculiaridad de su hermano lo que cambió sus planes. Ahora no era el momento de averiguar si Izuku había obtenido más de la peculiaridad de su hermano, e incluso si lo hubiera hecho, ¿cambiaría eso algo ahora? All for One tomó varias respiraciones profundas, cronometrándolas con el respirador. El doctor había indicado que pronto podría ir a una alimentación de oxígeno más simple, lo que sería un alivio. Pero, si Izuku pudiera darle su peculiaridad, ¿eso cambiaría algo? No. No ahora. Hace 6 años lo hubiera hecho, pero ahora no. Hace 6 años, habría hecho que Izuku le diera su peculiaridad, luego probablemente le dio Firebreak, alteró un poco su memoria y se alejó. Ahora no lo haría. ¿Qué había cambiado? ¿Tiempo? ¿La inteligencia de Izuku? ¿Su pelea con Olmig? Tenía la idea de que había varios factores. ¿Pero era eso tan inusual? Desactivó su peculiaridad visual, dejándose en la oscuridad mientras pensaba. No, no era inusual. Izuku era su hijo. Era normal sentirse preocupada por él. Estar preocupado. Pero Izuku iba a servirle. Le vino un recuerdo extraño. Era uno de antes de las peculiaridades. Recordaba haber visto desfiles militares. Los soldados marcharon al paso de su general para que pudiera inspeccionarlos. Ahora, reconoció el mensaje que el Estado estaba dando, pero entonces, había sido demasiado joven para saber realmente qué pensar, pero recordaba sentirse orgulloso. Recordó sentirse un poco celoso de las tropas que se pavoneaban bajo la mirada de su general. Era algo así. Era un general con un soldado preciado. Había invertido mucho tiempo y dinero para asegurarse de que Izuku fuera genial, por lo que, por supuesto, era natural que sintiera cierto apego. Había sucedido antes. Había invertido tiempo en sus comandantes en la guerra, y le dolió cuando los mataron. Invirtió tiempo en Gigantomachia y se confió en el hombre. Izuku no fue diferente, excepto que fue una inversión más larga. Por eso ahora le molestaba el desacuerdo. El emperador del inframundo se sentó por unos momentos más antes de asentir para sí mismo. Estuvo bien. Era mejor que bien en realidad. Era bueno que Izuku tuviera espíritu y deseos. Si no lo hacía, entonces su hijo estaría bastante vacío. En cuanto al desacuerdo, eso pasaría. Izuku vería las cosas a su manera. Siempre lo había hecho, y no era como si le hubiera mentido a su hijo. Era por su seguridad de Izuku lo apreciaría. Las cosas funcionarían. All for One asintió para sí mismo, catalogando lo que había aprendido. Sí, esto fue interesante. Su hijo no era un autómata irreflexivo sino que tenía sus propios deseos. Él podría acomodarlos, estaba seguro, y al final, no cambió nada. Izuku miró alrededor de la habitación. Era la gran sala en la que practicaba con Gigantomachia. En realidad, era un almacén vacío con un espacio de oficina en el entrepiso. El suelo estaba acolchado y había sacos de boxeo colgados cerca de las paredes. Gigantomachia estaba en las sombras cerca de la pared trasera. El hombre enorme había indicado que la sesión de entrenamiento de hoy sería diferente e Izuku sabía a qué se refería cuando apareció Gigan. Su Alteza, el corredor lo saludó con una sonrisa. ¿Por qué me llamas así?, preguntó Izuku. Tenía la intención de preguntar la última vez que había visto al corredor, pero eso no había sido posible. Gigan se rió. Algunas personas llaman emperador a tu padre, entonces, ¿cómo deberías llamar tú al príncipe? Al jugar con Tomura, Izuku sabía lo que significaban los títulos. A menudo había reyes y reinas y emperadores y príncipes y princesas en los juegos que jugaba Tomura. Pero nunca había oído a Ane llamar así en la vida real. ¿Por qué llaman emperador a papá? Izuku tenía curiosidad. Porque es un hombre muy poderoso, le dijo el corredor. Izuku no sabía nada de eso. Papá era papá. ¿Sabes lo que vas a hacer hoy?, Gigan preguntó antes de que pudiera decir algo más. Hoy es mi tiempo de entrenamiento con Gigantomachia. Izuku dijo felizmente. El hombre enorme le había enseñado tanto. Y aunque aún tenía que vencer a Gigantomachia, sabía que estaba mejorando. Tenía que serlo. No había mucho más que hacer. Papá todavía dijo que no podía contactar a Ochako o Itoshi. Y había tantos juegos que podía jugar con Tomura. Había conocido a todos los Nomu en los que el doctor estaba trabajando y había pasado horas hablando con su papá sobre negocios, relaciones y todo lo demás.
También estaba trabajando en su trabajo escolar. Era bueno que Kurohiri hubiera comprado los últimos 2 años de libros para su escuela primaria, así que esperaba no estar atrasado. Pero resolverlo solo, incluso cuando le pidió ayuda a Kurohiri, en realidad fue más rápido que ir a la escuela. Podía trabajar a su propio ritmo y estuvo casi todo el año. Se enteraría de cómo le iba en los exámenes de secundaria. Papá había dicho que podía llevarlos. Debería ser lo suficientemente seguro entonces. Izuku quería llevarlos y quería ir a la escuela secundaria en pie para poder volver a ver a sus amigos. Papá estaba pensando en eso, pero Izuku estaba tranquilamente esperanzado. Lo es. ¿Y hoy vas a practicar tomando peculiaridades?, le dijo Hiran, lanzando una mirada hacia el hombre enorme que todavía estaba parado en la pared trasera. ¿Soy? Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Simulaba tomar una peculiaridad de Gigantomachia al comienzo de cada sesión, pero en realidad solo había tomado una peculiaridad de su padre, Tomura Osaiso Kijo. Y en la mayoría de los casos los devolvió. Lo eres, confirmó Hiran. Primero vas a practicar conmigo. Y luego tengo otras personas que vendrán. Izuku rebotó sobre las puntas de sus pies. Esto iba a ser muy divertido. El corredor sonrió ante su evidente entusiasmo. Ahora primero, Su Alteza, necesita cambiar su apariencia, dijo. Piensa en ello como una práctica, agregó Hiran ante la cara que hizo Izuku. Cambió su cabello y color de ojos después de eso. Cabello gris con ojos rosas. El corredor se rió. Ahora toma mi peculiaridad, instruyó, extendiendo una mano. Izuku se concentró, extendiendo la mano para sentir la peculiaridad de Hiran. Era de un color gris brumoso, muy parecido a su cabello y parecía niebla. Izuku tiró de él y lo atrajo hacia él. Ante él, Hiran parpadeó pero permaneció consciente. Eso es extraño, dijo, temblando. Pequeño señor, ¿tienes la peculiaridad?, preguntó Gigantomachia. Sí, respondió Izuku, hurgando en la peculiaridad gris de Hiran. Incluso se movió como la niebla. Devuélvelo e inténtalo de nuevo. Esta vez, trata de dejarlo inconsciente, dio la instrucción el hombre enorme. Izuku asintió. Ese era el punto de este entrenamiento después de todo. Su papá estaba complacido de que tuviera un toque tan delicado, pero había señalado que, a veces, la delicadeza podría ser un obstáculo. Ahora estaban tratando de averiguar si podía dejar inconsciente a alguien mientras tomaba su peculiaridad. Gigantomachia y su papá tenían razón. Si pudiera hacer eso, entonces podría ganar muchas peleas rápidamente. Izuku volvió a mirar al corredor y le devolvió la peculiaridad gris y brumosa a su dueño. Hiran se estremeció de nuevo cuando su peculiaridad regresó. Eso es definitivamente un sentimiento extraño, Su Alteza, dijo. ¿Lo es?, preguntó Izuku. Realmente no sabía lo que se sentía. Sí, asintió el corredor. Es como un hormigueo, explicó. Ahora, inténtalo de nuevo, instruyó. Izuku había discutido tomar peculiaridades con su papá. Obviamente había alguna diferencia ya que papá necesitaba tocar a alguien e Izuku no, pero a pesar de lo que habían discutido, no habían podido encontrar una diferencia definitiva entre sus técnicas. Pero tenía que haber algo. Después de todo, obtuvo su habilidad para tomar peculiaridades de su papá. Intentaré tirar de él esta vez, dijo. Extendió la mano de nuevo, esta vez tratando de envolver su propia peculiaridad alrededor de la de Hiran antes de acercarla a él. No podía alcanzar los límites brumosos de la peculiaridad, pero retrocedió lo más fuerte que pudo. La peculiaridad casi pareció golpearlo como una pelota voladora. Hiran no se estremeció esta vez. En cambio, se tambaleó. Consiguió mantenerse erguido y se inclinó, apoyando los brazos sobre las piernas para sujetarse. Izuku lo vio tomar varias respiraciones profundas. Eso está más cerca, dijo. Wow. Qué prisa por la cabeza, agregó en voz baja antes de ponerse de pie de nuevo. Mejor, dijo Gigantomachia. Creo que veo la diferencia, dijo Izuku lentamente. Pensó en cómo había tomado la peculiaridad de Hiran la segunda vez. Era casi como si lo hubiera envuelto. Nunca había tenido que hacer eso antes. ¿Fue eso lo que hizo su papá? Hiran tomó algunas respiraciones más. Está bien, devuélvelo e inténtalo de nuevo, instruyó, aunque Izuku podía decir por su tono que no estaba ansioso por hacerlo. Está bien, dijo lentamente. Izuku le devolvió la peculiaridad a su dueño y respiró hondo. Entrecerró los ojos ligeramente y extendió la mano de nuevo. Esta vez fue más lento, estirando su peculiaridad sobre la niebla gris que era la peculiaridad del corredor. Se las arregló para cubrirlo por completo antes de retirarlo. Esta vez, Hiran jadeó y luego cayó lentamente al suelo. Izuku sintió que debía unirse a él, pero antes de que pudiera caer, Gigantomachia estaba allí e Izuku simplemente cayó en la mano del enorme hombre. Jadeó por aire. Se sentía como si hubiera corrido una milla más o menos. Funcionó, logró decir. Lo hizo, gruñó Gigantomachia. Había una nota de orgullo en su voz. Estoy cansado, dijo Izuku. Mantente despierto. Necesitas devolverle su peculiaridad, dijo el hombre enorme. Izuku lo sintió moverse y se dio cuenta de que Gigantomachia lo estaba llevando al corredor.
Pequeño señor, ¿puedes usar la peculiaridad? Preguntó Gigantomachia. Izuku tocó la peculiaridad gris que ahora tenía. Parecía bastante fácil. Creo que sí, le dijo al hombre que lo cargaba. Úsalo con él y luego devuélvelo. Luego podrás descansar. Descansar me pareció una idea maravillosa. Izuku asintió y Gigantomachia esperó. Necesito tocarlo, dijo el chico actualmente de cabello gris. El capricho le dijo eso. El hombre grande lo bajó. Izuku extendió la mano para tocar la cabeza del corredor mientras activaba la peculiaridad del hombre. No se sintió extraño y no sintió ningún comentario, pero sabía que había funcionado. Luego empujó la peculiaridad hacia Hiran. Izuku balbuceó. ¿Pequeño señor? Preguntó Gigantomachia. No volverá, dijo Izuku. La preocupación lo estaba volviendo más exhausto y más despierto. Inténtalo de nuevo, pequeño señor. Ten calma, aconsejó Gigantomachia. Izuku respiró hondo y luego empujó la peculiaridad nuevamente. Todavía no se movió, pero estaba lo suficientemente cerca del corredor como para poder tocar a Hiran nuevamente. Cuando estaba tocando al hombre, la peculiaridad finalmente cambió y respiró aliviado cuando volvió a su dueño. Él no estaba destinado a quedarse con ese. Se ha ido, informó. No vio la sonrisa de Gigantomachia. En cambio, sus ojos se cerraron y pronto el enorme hombre lo abrazó mientras dormía. En el suelo, Hiran se movió. Parpadeó cuando se despertó y se preguntó por qué estaba en el suelo. Se dio la vuelta y se levantó. Lo has hecho bien, Hiran. Dijo una voz que reconoció. El corredor miró a su alrededor. Vio a Gigantomachia alejarse de él. Eso es bueno, dijo, todavía tratando de recordar los últimos minutos. Puede informar a los demás que no serán requeridos hoy, sin embargo, habrá oportunidades de trabajo disponibles en el futuro, continuó la voz. Claro que sí, respondió Hiran. El emperador del inframundo quería mucha gente para un trabajo corto. Tenía que ver con peculiaridades, porque todo con el emperador tenía que ver con peculiaridades. Pero este trabajo también involucraba a su Alteza, por lo que en realidad se ofreció como voluntario para ser el primero. Podía recordar haber sido voluntario y haber venido aquí. Podía recordar estar de pie, esperando a su Alteza y ahora, no podía recordar lo que pasó después. Probablemente habían usado alguna peculiaridad con él. Los ojos rosados se abrieron de golpe. No es un capricho. Su peculiaridad. ¿Funcionó? Preguntó. Podía recordar los detalles del trabajo pero no podía recordar haberlo realizado. Esa era definitivamente su peculiaridad. Lo hizo, respondió Sensei. Tienes mi agradecimiento. Para sí, Hiran agregó y mi pago porque el hombre reconoció que el pago era necesario. Arreglaré otro momento contigo en el futuro para que esto continúe. Hiran asintió antes de sonreír. ¿Recordaré eso? Preguntó. El emperador se rió entre dientes. Lo harás, dijo, reconociendo instantáneamente lo que representaba la pregunta. Bien, respondió mientras se sacudía el polvo. Sacó un cigarrillo. Él lo necesitaba. El corredor dio una calada profunda y caminó hasta la puerta. Gigantomachia obviamente se había llevado a su Alteza, y realmente, todo lo que tenía que recordar era que si Sensei estaba complacido, entonces había hecho un buen trabajo. Y le pagaron por eso. Line. All for One se golpeó la barbilla con un dedo mientras esperaba que Gigantomachia le trajera a Izuku. Había estado viendo a su hijo entrenar con Hiran desde el entresuelo. Ciertamente había sido interesante. No tenía idea de que a su hijo le resultaba tan fácil atraer peculiaridades. Pero eso ahora estaba jugando en su contra. La facilidad con la que Izuku tomó peculiaridades significaba que realmente no había ejercido su peculiaridad. Eso tendría que cambiar. Gigantomachia entró en la habitación, cargando a Izuku. Hiran ya se había ido por la puerta warp e Izuku estaba comenzando a moverse. Su hijo se recuperó rápido. Mi pequeño dragón, dijo All for One mientras Izuku parpadeaba. Lo hice. Dijo su hijo con esa extraña voz que estaba entre despertar y dormir. Lo hiciste. Gigantomachia bajó a Izuku al suelo y su hijo se quedó de pie por unos momentos, aún apoyando una mano en el brazo del enorme hombre para estabilizarse antes de que estuviera seguro sobre sus pies. Luego se apresuró a sentarse a su lado. All for One dejó caer su mano y la apoyó sobre la cabeza de Izuku. Fue difícil, informó Izuku. ¿Qué te resultó difícil? Preguntó Isashi. La peculiaridad de Hiran es como una niebla, y fue difícil rodearla, dijo Izuku. Realmente nunca había pensado en la peculiaridad del corredor como esa, pero era una descripción adecuada. Entonces, ¿crees que sería más fácil con una peculiaridad más pequeña? Preguntó. All for One no significó más pequeño para ser más débil. Tal vez, respondió Izuku. All for One revolvió el cabello de Izuku. Voy a presentar dos peculiaridades, y quiero que me digas cuál crees que sería más fácil de cubrir, mi pequeño dragón, instruyó. Sacó dos peculiaridades más antiguas. Uno era borroso como el de Hiran y el otro era más nítido, más definido y algo más apretado. Empujó el borroso a su izquierda y el apretado a su derecha. Ese, dijo Izuku sin siquiera pensarlo, señalando a su derecha. ¿Por qué?
Isashi empujó. Porque no tendría que estirarme tanto, explicó Izuku. Todos para uno sonrió. Sin embargo, vamos a tener que estirar tu peculiaridad, respondió. Ya puedes tomar múltiples peculiaridades desde la distancia, pero quiero que puedas tomarlas y noquear a la persona. Hablaba bien de que Izuku no lo discutió. En cambio, asintió. Haría más fácil cualquier batalla contra un grupo, reflexionó. Gigantomachia soltó una carcajada. Ganarías, pequeño señor, dijo con firmeza. Pero necesitarás practicar. Así como practicaste con tus otras peculiaridades, tendrás que practicar con las tuyas, dijo All for One. Pero tendremos que tener cuidado, agregó, aunque personalmente, no le importaba si Izuku terminaba con algunas peculiaridades más, tendrían que asegurarse de que los dueños anteriores fueran desechables. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku. Mi pequeño dragón, reprendió suavemente All for One. ¿Qué pasó cuando trataste de devolver la peculiaridad de Hiran? Su hijo jadeó cuando hizo la conexión. Casi no puedo devolverlo. Él exclamó. Eso nunca había sucedido antes, agregó. ¿Por qué crees que sucedió? Preguntó Isashi. Izuku se movió bajo su mano y apoyó la espalda en su pierna. Solo sucedió la tercera vez cuando logré rodear su peculiaridad, lo que significa que tiene que ver con eso, dedujo Izuku. Significaría que cuando rodeo una peculiaridad, es casi como si la estuviera absorbiendo. Me pregunto si absorbería una peculiaridad más rápido si la mantuviera así. Eso es algo que tendremos que averiguar, All for One interrumpió los murmullos de su hijo. En realidad. Pero, ¿y si no puedo devolver una peculiaridad? Todo estará bien, mi pequeño dragón. Me aseguraré de eso, aseguró a su hijo. Izuku asintió antes de suspirar, confiando en su padre. Tomar la peculiaridad de alguien, mi pequeño dragón, no es algo que debas tener miedo de hacer. Descubrirás, a medida que creces, que otros estarán más que felices de usar sus peculiaridades contigo, así que ¿por qué no deberías usar tu peculiaridad en ti? ¿A ellos? Isashi formuló la pregunta para que fuera fácil de responder. Era un truco que había usado con otros. Acuerdo en las cosas fáciles, que conduce al acuerdo en otras cosas. Sin embargo, no estaba tratando de engañar a su hijo, era solo la forma en que funcionaban estas cosas. De nuevo, Izuku asintió. Él podría no ver completamente el punto de la pregunta ahora, pero lo haría, con el tiempo. Papá, ¿por qué no le hemos puesto nombre a mi peculiaridad? Fue una pregunta inesperada. La respuesta frívola sería simplemente decir que debido a que Izuku no podía contarle a nadie sobre su peculiaridad, no era necesario nombrarlo, pero All for One sabía que descartar las preguntas de su hijo no era lo correcto. Hay varias razones, mi pequeño dragón, dijo después de unos momentos, en los que inventó esas razones. Gigantomachia se había instalado junto a la puerta, pero Isashi se dio cuenta de que él también estaba interesado. Eso fue bastante curioso. El hombre rara vez estaba interesado en cosas como esta. Cuando nombras una peculiaridad, mi pequeño dragón, es fácil quedar atrapado en la limitación de lo que puedes hacer. Algunas peculiaridades son tan simples que eso no importará. La peculiaridad de tu viejo amigo Kazue se llamaba Feather, y no hay nada más que pudiera hacer con él, ¿verdad? No, dijo Izuku. Fue bueno escuchar que no había arrepentimiento en su voz. No la añoraba. No es que Isashi pensara que su hijo lo haría. Anhelaba más a sus otros amigos, Itoshi y Ochako. Entonces, nombrar esa peculiaridad no le pone un límite. Pero una peculiaridad más compleja podría estar limitada por el nombre. Porque cuando nombras algo, lo estás definiendo, y luego te quedas atrapado en lo que crees que puede hacer. En lugar de lo que puede hacer. El ejemplo que realmente quería usar era uno que no estaba seguro de que debería usar. La peculiaridad del antiguo héroe Saberwind se conocía como Barloar, pero Izuku le había encontrado muchos más usos como el Kaeli Imperium, que aún se llama incorrectamente. ¿Recuerdas al héroe Saberwind? All for One, en cambio, preguntó con delicadeza. Izuku asintió y luego Isashi escuchó a su hijo jadear. Oh. Me diste una peculiaridad similar a la de ella, recordó. All for One nos molestó en corregir a su hijo. Y lo usas para volar, para recoger cosas, para empujar cosas, para moldear Firebreat y para hacer mucho más de lo que ella era. Todos los vídeos la muestran usando ondas de presión. ¿Crees que podría haber recogido cosas o volado? Preguntó Izuku. Estoy seguro de ello, respondió Isashi al instante. Así que puedes ver, cuando nombró a su peculiaridad Baroloar, estaba limitando sus usos. No descubrió todas las posibilidades, le dijo a Izuku. No se molestó en preguntar cuánto héroe mejorado pensaba su hijo que habría sido Saberwind si hubiera aprendido a usar su peculiaridad correctamente. Así que esa es una de las razones por las que nunca me he preocupado por nombrar tu peculiaridad. Para que no estuvieras limitado por las expectativas dadas por el nombre, pero hay otras razones. Suspiró Izuku. Casi parecía como si estuviera a punto de quedarse dormido. ¿Sigues despierto? Sí. Chirrió alegremente. Muy bien. Otra razón por la que no me apresuré a que nombraras tu peculiaridad es que no quiero que seas conocido únicamente por eso. ¿Qué quieres decir?
Izuku claramente no entendió lo que abarcaba esa oración. All for One suspiró suavemente. Soy conocido por muchos nombres, mi pequeño dragón. ¿Hiran me llama emperador, no? Preguntó juguetonamente. Izuku asintió ante eso. Kurohiri me llama sensei, al igual que el Dr. Itomura, continuó All for One. Les he enseñado que es preciso, pero muchos otros también me llaman así. Pero aún otros me llaman All for One. Ese es el nombre de tu peculiaridad. Izuku objetó. Lo es, pero me llaman por ese nombre. No es muy agradable, ¿verdad? A él personalmente no le importaba. No era como si tuviera tratos extensos con aquellos que su peculiar nombre susurraba en conversaciones temerosas si tenía sus usos. La gente no creía del todo que existiera, pero temían la posibilidad de lo que representaba. Ese tipo de místico podría ser útil, pero no era algo que Izuku estuviera listo para aprender todavía. Cuando lo estaba, Hisashi pensó que Izuku comprendería rápidamente las implicaciones. No es. Izuku estuvo de acuerdo. No lo es, ¿verdad, mi pequeño dragón? No quiero que te pase a ti. La última razón es un poco de tradición familiar, dijo All for One a la ligera. En realidad no lo era, pero podía convertirlo en uno. Mi peculiaridad no fue nombrada hasta que tuve al menos 43. Eras viejo. Izuku objetó. Hisashi se rió de su hijo. La denominación de peculiaridades solo se volvió necesaria cuando se introdujo el registro de peculiaridades, explicó. En ese entonces, a nadie le importaba el nombre de tu peculiaridad, solo les importaba si tenías uno, y luego querían registrar ese hecho. A medida que las peculiaridades se volvieron más y más diversas, los nombres y las clasificaciones ganaron importancia, pero el registro y control de ellos era más lo que quería la sociedad sin peculiaridades. Aunque, si era honesto, los nombres peculiares, para él, habían sido importantes antes de nombrar el suyo propio. Cuando tomaba una peculiaridad y no deseaba recordar al propietario anterior, era útil tener algo para referirse a la peculiaridad. Había tenido muchas peculiaridades con nombre antes de que se nombrara la suya. Y él no había nombrado la suya. No siempre había sido conocido como All for One. Su primer nombre era Dar y Tomar, o como le gustaba decir a Petra, Tomar y Dar. El recuerdo era uno de esos extraños que se destacaban. Estaban en guerra. Luchando constantemente por la supervivencia, el reconocimiento e incluso la dignidad básica, pero por alguna razón, este había sido un día feliz. Había habido tiempo para algunas sonrisas y para relajarse. Petra no había sido peculiar, pero había sido leal y él le había dado una peculiaridad menor en agradecimiento. Ella fue una de las personas que aceptaron los cambios y los apoyó hasta el final. Apartó ese recuerdo y se centró en la época más feliz. Le había preguntado a Masao cómo se llamaba su peculiaridad. El hombre tenía una peculiaridad menor de detección de calor. Era tan pequeño que si no hubiera sido capaz de sentirlo, se habría preguntado si Masao realmente tenía una peculiaridad. Pero el hombre lo hizo, y había sido uno de los desafortunados en ser descubierto por tener poderes cuando algún imbécil desarrolló una prueba. Esa prueba en particular había fallado el 25% de las veces y había causado muchos problemas, pero persistía. Masao, como Petra, se había convertido en uno de su círculo íntimo en ese entonces, no por la fuerza de sus peculiaridades, porque nadie tenía peculiaridades fuertes en ese entonces, sino porque eran inteligentes. Los dos trabajaban bien juntos y se habían metido en una variedad de lugares que no tenían derecho a visitar. Eran algunos de sus principales recolectores de inteligencia. Masao se había sorprendido por la pregunta. ¿Es sensor de calor, ya lo sabes, Petra? Había sido su respuesta bastante estupefacta. Sí. ¿Pero cómo se llama? Petra había insistido. ¿Por qué se llamaría así? El otro hombre había devuelto su propia pregunta. Es mío. Sí, pero Shigaraki aquí puede soportarlo, le recordó. Entonces, cuando lo haga, ¿cómo lo llamará? Ella bromeó. Él no lo aceptará, respondió Masao. Petra resopló. Lo sé, pero ¿cómo lo llamas? Ella siguió insistiendo en la pregunta. Nunca había pensado en eso, respondió. ¿Cómo lo has estado llamando? Masao le devolvió la pregunta sobre los nombres. Petra sonrió esta vez. Sus emociones siempre habían parecido cambiantes, pero él sabía que ella era estable. Y ahora que Petra había sacado a relucir el tema, se había interesado por las respuestas. Siempre dices que es como ver el calor, así que Atsig fue lo primero en lo que pensé, admitió. Aburrido. Masao objetó. Esto viene de un hombre que no tiene su propio nombre para eso, respondió ella. ¿Qué hay de refracción entonces? Petra ofreció la alternativa. Pensó en eso por unos momentos. Mejor, admitió Masao. No exacto, pero mejor. ¿O quieres algo elegante, como infrarrojos? Ella bromeó. El hombre pareció pensarlo por un momento. Podría ser agradable, dijo. All for One recordó que había estado sentado en un ángulo tal que podía ver la sonrisa de Masao, pero Petra no podía. Ella resopló de nuevo, pero se rió. Eres imposible, fue la cariñosa acusación. Entonces, ¿cómo llamarías al poder de Shigaraki? Masao había preguntado. Había sido una sorpresa y también consideró la pregunta. Nunca había pensado en nombrar su poder.
Como Masao había dicho antes, era suyo y, por lo tanto, realmente no necesitaba un nombre. En la literatura, nadie con lo que entonces eran poderes ficticios los nombraba, excepto si se trataba de un cierto tipo de poder. Los poderes psíquicos tenían nombres, pero todos se basaban en el tipo de poder psíquico que tenía el individuo ficticio. La telepatía, la telequinesis, la piroquinesis fueron buenos ejemplos. Las otras personas ficticias, con diferentes poderes, no los nombraron sino que los clasificaron en una variedad de categorías. Superfuerza, curación rápida, sentidos mejorados eran clasificaciones comunes. Pero no había nombres. Ahora la gente empezaba a referirse a los poderes por tipo, pero tampoco había oído hablar de nombres. Los investigadores se refirieron a un individuo con piroquinesis o hidroquinesis u otra cosa. Nunca se referirían a ese individuo por su nombre. Petra le había sonreído. Eso es fácil. Dar y recibir. Ella dijo rápidamente. Porque puede tomar una peculiaridad y luego dársela a otra persona, ella frunció el ceño de repente, pensando. Aunque, cuando lo digo así, debería ser Taken Hibe, corrigió la mujer. ¿Debería hacerlo ahora? Él había preguntado. Sí, Shigaraki, debería, le había dicho Petra. Masao había negado con la cabeza. Luego querrás que le demos un nombre como un superhéroe. Había habido una serie de ataques recientemente y los medios habían nombrado a los atacantes. Excepto que hicieron eso. Siempre habían dado nombres a los reincidentes. Especialmente los asesinos en serie. Tomaron una fascinación morbosa en construirlos para ser fuerzas casi sobrenaturales. No, gracias, había rechazado la sugerencia de Masao. No necesitaba ese tipo de equipaje. Petra se había reído. All for One empujó el recuerdo de vuelta a las profundidades de su mente. Su viaje por el camino de la memoria solo había tomado un momento. La mente era así de curiosa. Te permitía recuperar la memoria completa al instante, sin importar cuánto tiempo hubiera tomado. Esa fue la primera vez que se nombró su peculiaridad, pero no era por eso que estaba sentado aquí. ¿Quieres nombrar tu peculiaridad, mi pequeño dragón? Le preguntó a su hijo. Izuku no había notado su momento de distracción con el pasado y All for One lo escuchó tararear mientras pensaba. Sería bueno tener una manera de referirse a él, murmuró. Ten en cuenta que aunque lo nombras, no se grabará, así que puedes cambiarlo más tarde, le recordó All for One a su hijo. ¿Cuál crees que sería un buen nombre? Hay muchos nombres con los que podrías llamarlo, dijo en voz baja. Ya había discutido esto con el doctor antes. Estoy seguro de que has escuchado al doctor. Él quiere llamarlo singularidad, confirmó Izuku. Pero eso suena un poco aterrador, agregó. Todos para uno se rió entre dientes. Siempre puedes llamarlo todo para mí. Izuku se rió de eso. Como soy un dragón, siempre podría llamarlo Ar, sugirió. Tesoro del dragón, dijo All for One, probando el nombre. Encajaba con el tema que había creado para Izuku y encajaba con su peculiaridad. Después de todo, un dragón no renunciaba a su tesoro. Izuku no renunciaría a ninguna peculiaridad que tomara. Izuku permaneció en silencio por unos momentos antes de preguntar tentativamente. ¿No te gusta? Con la pregunta, Isashi se dio cuenta de que estaba destinado a dar una respuesta. Encaja, dijo sin comprometerse. ¿No te gusta?, declaró Izuku. Mi pequeño dragón, no importa si me gusta, debe gustarte a ti, dijo rápidamente All for One, al darse cuenta de que su hijo estaba esperando su aprobación. Tu verdadero nombre de peculiaridad no se registrará, por lo que incluso si cambias de opinión más tarde, puedes cambiar el nombre de la peculiaridad, agregó. Me gusta, dijo su hijo. Entonces ese será el nombre de tu peculiaridad y tendré que asegurarme de que tu tesoro crezca, agregó. Eso animó a Izuku y sintió más que ver la sonrisa feliz de su hijo. All for One revolvió el cabello de Izuku. Sería un tesoro magnífico. Izuku estaba trabajando en el último capítulo de su libro de matemáticas cuando se escuchó un pitido. Frunció el ceño y miró a su alrededor antes de darse cuenta de que provenía de su teléfono. Kurohiri había bloqueado las funciones de envío y recepción, pero seguía siendo una calculadora perfectamente buena, y la había estado usando como tal. Sin embargo, había sonado y el sonido era para un mensaje entrante. Sus ojos volaron a la parte superior de la pantalla, pero no había barras que indicaran que estaba en una red. Todavía decía SOS. Aún así, Izuku tocó la pantalla para ir a su aplicación de mensajes. Parpadeó cuando vio que había un mensaje. Eso no estaba destinado a ser posible. Primero. Era Mei. ¿Por qué está apagada la recepción? No respondas eso. No necesito saber por qué tienes un teléfono oscuro. Finalmente logré pasar. Mei. Izuku envió la única palabra como prueba. Primero. La respuesta llegó rápidamente. ¿Cómo pasaste? La recepción está destinada a estar apagada. Realmente quería saber. Había jugado con la idea de piratearlo, pero todo lo que leyó no tenía sentido. Necesitaba a alguien que le enseñara los conceptos básicos si iba a meterse en ese tipo de cosas. Tomura, a pesar de que era bueno con la electrónica, era bueno usándolos, no construyéndolos. Hackeé mi cuenta, con las herramientas de mi madre.
En realidad nuestro proveedor. Entonces mi cuenta. Tuve que rastrear dónde mi proveedor intentaba enviarte mensajes. Luego hice que pareciera que mi mensaje proviene de su proveedor, así que no es un mensaje que dependa de la recepción. O lo hace, pero como cree que eres tú, enviándote un mensaje a ti mismo, elude las protecciones normales. O algo así. Pienso. Realmente no entiendo cómo funcionan los programas de mi madre. Solo que funcionan. Izuku leyó los mensajes. Ella lo hizo sonar tan fácil. De alguna manera dudaba que realmente fuera tan simple. Pero también parecía como si su mamá tuviera algún software menos que legal. Bueno, no lo diré, si no lo haces. Él envió de vuelta. ¿Pueden enviar mensajes que envío a otra red u otro teléfono? Preguntó rápidamente. Si Mei pudiera enviar mensajes, entonces podría enviar un mensaje a Ochako y Toshi. No se puede hacer, primero. Solo estoy viendo tus mensajes porque abrí la ventana para el mío. Si abro la ventana para otros, notarán que hay una ventana abierta. Izuku trató de no sentirse decepcionado por eso. Lo esperaba, pero aún sentía un dejo de decepción. Quería hablar con sus amigos. Estaba agradecido de que hubiera alguien que hubiera logrado hablar con él. De todos modos. Lo he hecho. Izuku tardó un momento en recordar lo que supuestamente estaba haciendo Mei. Ella estaba buscando tecnología de respiradores para él. Eso es fantástico. Envió de vuelta, pero ya sabía que necesitaba saber un poco más de lo que ella había hecho. ¿Lo había hecho más pequeño, más poderoso? ¿Lo había hecho más eficiente? Pequeño, potente, autolimpiante. Y en un casco. A Mei realmente le gustaba escribir rápido, pero respondió la pregunta que él no había escrito. Gracias, escribió. Pero tiene que haber otras cosas en el casco, agregó. Por mucho que le gustara evitar pensar en eso, sabía que no todos los tubos que estaban metiéndose en su padre eran para el aire. Había algunos para la medicina. ¿Qué tan herido está tu papá? Mei respondió. Muy herido, respondió Izuku. Pero con un sistema de soporte vital portátil, debería poder disfrutar más de la vida. A eso se redujo. ¿Qué más necesita entrar? Por una vez ese fue el único mensaje. Dispensadores de drogas y almacenamiento, respondió Izuku. Con puntos de inyección. ¿Cuántos mil por cada uno? Frunció el ceño ante esa pregunta. Él no lo sabía. No estoy seguro, admitió Izuku. Esto se va a poner voluminoso. Puedo encoger los dispensadores y los puntos de inyección, pero no puedo encoger los depósitos. Y no había mucho que pudiera encoger el tubo. Podría haberlo encogido más, pero el aire habría estado bajo demasiada presión. Y eso no era agradable de respirar. Podía ver cómo sería ese el caso. Sería demasiado presurizado. Por favor, haz lo que puedas, dijo Izuku. Todavía no podré devolverte a tu bebé, agregó. Ni siquiera estaba seguro de cuál era la dirección aquí. Primero. Por la inversión que me has dado, puedes quedártela, escribió Mei. Me estás dando lo que necesito, respondió Izuku. Es una inversión. Voy a necesitar los planos del respirador, aunque tampoco puedo pedir que me los envíes. Hubo una pausa antes de que Mei respondiera. Izuku esperaba que no hubiera dicho nada malo. ¿Seguiré siendo dueño de los planos? Realmente no entendió la pregunta. Tú lo hiciste, así que te pertenece. ¿Lo pagaste? Fue la respuesta. Tendría que investigar un poco sobre lo que eso significaba. Papá había mencionado algo como esto, pero no tenía sentido. Lo hiciste, así que te pertenece, envió Izuku de nuevo. Solo quiero usarlo. Quería que su papá lo usara. ¿Puedo enviarlos?, le dijo Mei. Apareció un archivo en su teléfono e Izuku hizo clic en aceptar. ¿Cuánto tiempo piensas para los dispensadores de medicamentos? ¿Cuántos tendrán que ser? Izuku lo pensó. Su padre actualmente tenía 2 puntos de inyección en el cuello y había otro en la espalda y algunos en las mejillas. Se preguntó si serían dolorosos. Al menos 5, respondió. Puede que tenga que reforzar el casco para soportar todo esto, dijo Mei. Está bien, respondió Izuku. No le importaba cómo se veía, mientras funcionara. Suenan fáciles, pero llevará un tiempo. Tengo que ver la desinfección de los puntos de inyección y los tubos. Tengo que mirar el almacenamiento, especialmente si alguno de los medicamentos requiere refrigeración. Luego, dispositivos de administración, para que se administre la dosis correcta. Probablemente los temporizadores también. No sé. Izuku miró los mensajes con una suave sonrisa. Le encantaba que Mei pensara en voz alta, por así decirlo. Honestamente no había considerado algunas de esas cosas. El doctor parecía haber inyectado a su papá, pero cuando te detuviste a considerar las cosas, las agujas estaban estériles y los tubos tenían que estarlo. Y no sabía si alguna de las drogas permanecía fresca porque estaban frías. Ya has ayudado mucho, le envió, tratando de decir que estaría bien si tomaba algo de tiempo. Además, sabía que ella tenía su edad, por lo que no era como si pudiera hacer esto a tiempo completo. Probablemente me llevará un año más o menos. Si tu papá lo va a usar y depende de él, entonces tengo que hacerlo según las especificaciones médicas. Está bien, escribió Izuku. Primero ten paciencia. Izuku sonrió ante eso. Él no era realmente
Lo quería ahora, pero eso sería malo. No había pensado en algunas de las cosas que tenía Mei. Era reconfortante que ella estuviera pensando en esto también. Significaba que el producto terminado sería robusto y no causaría más daño. ¿Me estás ayudando?, respondió. Sin embargo, voy a necesitar algunos materiales, le dijo Mei. Debería haber estado esperando eso. Mentalmente, Izuku hizo algunos cálculos. Realmente no recordaba cuánto dinero le quedaba, pero era para su padre, así que en realidad no importaba. ¿Cuánto necesitarás? Si era demasiado, probablemente podría hacer que el doctor hiciera algo. El hombre conocía sus drogas. Los materiales probablemente no costarán tanto. Son los materiales y kits de prueba los que costarán. Tendré que limpiar las piezas para comprobar si hay contaminación. Y luego detectarlo. Eso tenía sentido. Izuku esperó a que me hiciera algunos cálculos internos. Tal vez 50.000 para pruebas. Izuku había encontrado sus registros de inversión. Incluso si le diera tanto ahora, todavía le quedaba mucho, pero notó que primero le había dado 10,000 para aprender. Todo desde entonces había sido solo por materiales. Toma 70.000 porque no te he dado nada por tu tiempo, le dijo Izuku. Primero. Sigues dándome dinero para cosas con las que solo estoy jugando. Mel, me estás ayudando. Y sé que nada viene gratis. Además, no puedo completar mi parte del bono ahora, así que te compensarán por eso, agregó. En realidad, su chaleco solar necesita ajustes. Lo hizo, pero como no había ido a la escuela y no podía hablar con nadie, Izuku no lo había usado por un tiempo. Sí, pero no me lo puedes enviar en este momento, así que puede esperar. Casi podía oírla suspirar a través de su teléfono. Muy bien, primero. Voy a construir sobre esto para usted ahora. Y cuando puedas me avisas si puedo ajustar el chaleco solar. Lo haré, envió Izuku mientras tocaba su cuenta y le enviaba el dinero. Gracias, envió las últimas palabras. Si esto ayudaba a su padre, y no tenía motivos para creer que no lo haría, entonces, ella podría quedarse con el resto del dinero de la inversión, y ni siquiera le importaría si eso significaba que perdería la pequeña competencia con su padre. Esto era más importante. No, gracias primero, por creer en mí. Izuku solo sonrió a su teléfono. Ted, está bien, Izuku, necesito que golpees la bolsa que Gigantomachia está sosteniendo lo más fuerte que puedas, instruyó el Dr. Garaki al adolescente. El hombre gigante sostenía un saco de boxeo que había sido decorado con una serie de sensores para medir la fuerza de golpe de Izuku. El chico obedeció y el doctor anotó el número. Ahora necesito que levantes todo el peso que puedas, instruyó Kyudai, señalando las pesas. Ten cuidado, agregó la instrucción. Iban a probar cómo Izuku se adaptó a tener dos copias de la misma peculiaridad. El adolescente levantó una cantidad impresionante de peso. ¿Estás usando tu peculiaridad de fuerza? Garaki pidió confirmar. Sí, respondió Izuku. Bien. Eso es impresionante, le dijo, anotando de nuevo el número. Incluso teniendo en cuenta el hecho de que Izuku era fuerte y estaba en forma sin una peculiaridad, seguía siendo un número impresionante. Mucha gente olvidó que un cuerpo fuerte realmente ayudaba incluso cuando se usaban peculiaridades de mejora física. Era como un multiplicador. Si su fuerza base era 1, entonces multiplicar por 10 solo lo llevó a 10, pero si su fuerza base era 10, entonces lo llevó a 100. Garaki pensó que Izuku era tan fuerte como posiblemente podría ser sin la peculiaridad. El entrenamiento con Kurohige y Gigantomachia aseguró eso. Ahora necesito que tomes la copia de la peculiaridad de aquí, dijo, señalando un pequeño tubo que Honmi había traído. Estaban probando más de una cosa aquí. En primer lugar, la habilidad de Izuku con la peculiaridad, pero también su aceptación de una forma experimental y de una técnica de copia. El adolescente miró con curiosidad el tubo y a Honji. Las peculiaridades provienen predominantemente de las personas, dijo Kyudai, sintiendo la necesidad de explicar. Para copiarlos, hago un cultivo celular, que contiene la peculiaridad, de modo que es solo una masa de células con una peculiaridad, dijo, señalando. Como Izuku no tenía que tocar la cultura, no había necesidad de exponer nada de eso. El adolescente asintió y para su beneficio hizo un movimiento de agarre. Garaki no podía ver nada, pero sabía que Izuku había tomado la peculiaridad. Y Honmi es uno de mis primeros experimentos, continuó cuando la pequeña criatura se llevó el tubo. Estoy bastante orgullosa de él. ¿Tú lo creaste? Preguntó Izuku, sus ojos siguiendo a Honmi mientras desaparecía en el almacén. Garaki sonrió y asintió. Tiene una peculiaridad warp. Eso es increíble, respiró Izuku. ¿Ahora, se resolvió la peculiaridad? Preguntó, en lugar de discutir más sus experimentos. No quería entrar en detalles sobre ellos hoy. Izuku asintió. Muy bien, golpea la bolsa de nuevo y luego levanta las pesas, instruyó. Gigantomachia en realidad parecía interesada y le tendió el saco de boxeo. Izuku frunció el ceño en concentración, antes de tirar de su brazo hacia atrás y golpear la bolsa. Incluso sin mirar las lecturas, Kyudai podía decir que la fuerza era mayor. La forma en que Gigantomachia sonrió lo confirmó.
Izuku se movió hacia las pesas e inmediatamente recogió la cantidad que tenía antes. Los bajó y agregó más peso y lo recogió. ¡Excelente!, exclamó Garaki. Aunque es la misma peculiaridad, te estás beneficiando. Me pregunto si obtendrás el mismo beneficio cuando se absorba. Izuku le dio una sonrisa. Dijo sin palabras que así lo esperaba, pero Kyugai se inclinó a pensar que no lo haría. Pero las peculiaridades de la fuerza eran razonablemente comunes. No sería difícil conseguir otros. Y eso también serviría para el mismo propósito. Tendrían que averiguarlo. Doctor, dijo Izuku mientras se acercaba al anciano. Sí, Izuku, respondió distraídamente. Estaba trabajando en algunos ajustes a uno de los Nomu. Este se sentía incompleto de alguna manera, pero no estaba seguro de qué era. Has estado trabajando en el soporte vital de papá, ¿no es así? Ese era un tema bastante delicado. Estaba haciendo lo mejor que podía, pero Sensei esperaba algo mejor. Excepto que no era ingeniero. Era biólogo. Podía construir cosas como soporte vital, pero era mucho mejor usándolas. Lo tengo, Izuku. Sin embargo, todavía hay mucho trabajo por hacer, agregó. De hecho, sería más fácil si de alguna manera pudiera trasplantar carne y actualmente, con cuidado, le estuviera creciendo varios ojos a Sensei. Si se le permitía, tomaría los escáneres requeridos para ver si el hombre todavía tenía el nervio óptico. Si lo hiciera, entonces intentaría implantarlos. ¿Podría mirar un diseño para un respirador entonces y saber si es bueno?, preguntó Izuku. Kyugai dejó de hacer lo que estaba haciendo y se giró para mirar al chico. Esa no era una pregunta que Izuku debería haber hecho. La moción provocó una explicación adicional. Tengo un amigo que está interesado en el diseño, explicó el niño. Ella diseñó algo para mí. Había mirado los planos y aunque podía ver cómo funcionaban, realmente no entendía por qué era mejor. Podía ver la forma en que los tubos estaban colocados más juntos y cómo Mei había colocado el paquete de baterías para los filtros. Los depuradores se limpiaban solos, pero, después de leer sobre los respiradores, pensó que sería mejor cambiar los filtros cada semana, lo cual era mucho mejor que los respiradores disponibles en el mercado. Mei realmente fue fantástica en esto. Él sentía que la estaba engañando de alguna manera. Si esto funcionaba, tendría que hacer algo bueno por ella, pero no tenía idea de qué. Él podría tener que preguntar. ¿Puedo mirarlo?, dijo Kyugai. Izuku asintió y luego sacó algo de su bolsillo. Resultó ser una tarjeta de datos. Se lo entregó a Garaki. El doctor introdujo la tarjeta de datos en un lector y luego abrió el archivo. Era un archivo de diseño. Lo miró durante unos segundos siguiendo las líneas del diseño. Vio la batería, y luego los depuradores y los tubos. Era muy compacto y ya estaba diseñado para llevar colgado del cuello. La cuestión era que no podía decir, solo por el diseño, si era funcional o no. No puedo decirlo, Izuku. Es compacto, pero tendré que construirlo antes de poder probar si funcionará, explicó. Está bien, dijo Izuku. Ella me prometió que funciona. Tiene todos los componentes para funcionar, respondió Garaki en tono conciliador. ¿Cuánto tiempo se tarda en construir? Kyugai miró los planos y luego se desplazó por el archivo. Había una lista de componentes y reconoció la mayoría de ellos. Debería poder terminarlo en unos días, respondió, mirando cómo salió todo junto. Tenía todos los materiales. Simplemente no necesariamente tenía el tiempo. Entonces puedo probarlo. Izuku sonrió. Funcionará, dijo con confianza. Estoy seguro de que Sensei estará complacido, acordó Kyugai sin estar realmente de acuerdo. La confianza de Izuku era buena, pero tendría que probarla para estar seguro. Y tendría que poner placas sobre las piezas. Estaban expuestos. Si funcionaba, el doctor sabía que Sensei entraría en combate con él y necesitaría protección. O iba a ver a la gente y no necesitaban saber que la máscara era algo más que una afectación. Un conjunto apropiado de placas en él proporcionaría armadura y disfraz. Estaba mirando al niño, así que vio la forma en que Izuku se inquietó ante esa noticia. ¿Podrías no decírselo?, Izuku preguntó en voz baja, mirando al suelo. Garaki frunció el ceño. ¿Por qué no quieres que Sensei lo sepa? ¿Qué había hecho mal Izuku? En realidad, ¿cómo había conseguido los planos? Él no estaba destinado a estar hablando con nadie. Estamos compitiendo, dijo Izuku. No tenía sentido. ¿Competir? Kyugai estaba aún más confundido. En inversión. La expresión de Garaki debe haber sido suficiente para obtener una explicación más detallada. Papá me dio algo de dinero para invertir. Estamos haciendo una serie de inversiones juntos y yo tengo otra sola. Estamos compitiendo para ver qué hace mejor. El doctor parpadeó. Las palabras tenían sentido, pero, ¿cómo se suponía que el niño de 11 años competiría contra Sensei en inversión? Eso no parecía justo. Pero no era su trabajo tratar con la justicia. ¿Y esto es en lo que has invertido?, preguntó. Izuku asintió. Kyugai suspiró. Si funciona, y Sensei no pregunta, entonces no le diré, estuvo de acuerdo. Si funcionaba, pensó que a All for One no le importaría de dónde venía el diseño. Gracias, dijo Izuku.
Garaki sonrió al chico. Lo has hecho bien. Esta es una buena inversión. Izuku le devolvió la sonrisa. Eso espero, susurró, pero no era una declaración triste, era esperanzadora. El doctor esperaba que fuera verdad. Linelin. Muy bien, caballeros, sepárense en las marcas en el piso, ordenó Hiran al grupo de hombres que había traído a través de la puerta warp de Kurohiri. Siguieron las instrucciones sin refunfuñar, pero no eran los hombres más inteligentes. Habían sido elegidos porque estaban dispuestos, y se podría decir que eran flojos. Este fue un trabajo rápido por algo de paga y todo lo que tenían que hacer era mantener la boca cerrada. Está bien, ahora que están allí, pónganse las máscaras, instruyó el corredor cuando todos estuvieron en sus posiciones. ¿En serio, quieres que hagamos eso? Pensé que era una broma. Uno de los hombres se quejó. No es una broma, una condición de empleo, respondió Hiran rotundamente. Póntelo o déjalo. All for One quería personas para que su hijo practicara, pero el hombre también estaba paranoico y quería mantener en secreto la identidad de Izuku. Estos hombres, además de no ser inteligentes, eran prescindibles, pero eso era solo una contingencia. El plan era que entraran y salieran sin darse cuenta de lo que había sucedido. Se les pagaría, pero a él se le pagaría más por sus servicios para encontrarlos y nublar sus recuerdos. Entonces, realmente, fue un gran trabajo. El hombre refunfuñó un poco más, pero se lo puso. Hiran caminó y se aseguró de que nadie hubiera hecho trampa. Está bien, quédate ahí parado, y esto terminará en unos 10 minutos, dijo, haciéndole una señal a Gigantomachia. El hombre enorme había estado de pie en las sombras y nadie se había fijado en él. El gigante asintió y Hiran observó cómo aparecía otro portal warp en el centro del círculo que habían formado los hombres. Izuku salió de él y miró a su alrededor con curiosidad. Habían discutido lo que estaría haciendo, así que no había necesidad de decirle nada. Izuku primero intentaría tomar una peculiaridad de un hombre, luego 2, luego 3 y luego 6, haciéndolos perder el conocimiento mientras lo hacía. Después de haber hecho eso, tenía que devolver las peculiaridades, luego Hiran borraría sus recuerdos. Si todo salió bien hoy, habría más entrenamiento y más oportunidades para que estos hombres y otros fueran los objetivos de práctica de Izuku. El primer hombre cayó al suelo. Izuku sonrió. El niño descarado nuevamente tenía cabello gris y ojos rosados. Hiran tenía la sospecha de que Izuku usaría ese color cada vez que estuviera cerca. Estarse quieto. Espetó Hiran. Vio la forma en que se movían algunos de los hombres. Y todos se alejarán de esto. Están aquí para el entrenamiento de dragón, gruñó. La cabeza de Izuku se sacudió hacia los hombres que se habían movido ligeramente, luego miró a Hiran. El corredor soltó un suspiro, observando, pero los hombres se habían calmado. El piso está acolchado por esta misma razón, les dijo. Eso pareció funcionar. Hiran volvió a asentir con la cabeza a Izuku, comprobando la hora. Izuku se movió de nuevo antes de fruncir el ceño. 2 hombres más cayeron. Una sonrisa brilló en sus rasgos. Levantó una mano y flexionó los dedos, mirando algo que Hiran no podía ver. Pero Izuku sabía que tenía un límite de tiempo y rápidamente se volvió para mirar a los siguientes 3 hombres. Volvió a fruncir el ceño, y el corredor tuvo la impresión de que al chico le resultaba más difícil la tarea. Hiran no era tonto. Sabía lo que hacía la peculiaridad de Izuku. Tomó peculiaridades desde la distancia. Pero parecía que había varias formas en que el chico podía tomar una peculiaridad. Parecía que podía soportarlo sin noquear a nadie, y eso parecía ser fácil para él. Noquear a alguien era más difícil. Los 3 hombres cayeron. Mantenerse firmes. Hiran ordenó de nuevo. Si Dragón fuera a matarte, no me pagaría. Izuku respiró hondo antes de cambiar para enfrentar a los últimos 6 hombres. Hiran vio que el chico tragaba saliva antes de que bajara la cabeza, concentrándose. En realidad, fue bastante impresionante que no usara un gesto. El corredor se preguntó si sería más fácil o si simplemente no era necesario. El hecho de que Izuku ya hubiera tomado 6 peculiaridades también fue impresionante. No recordaba la primera vez que Izuku había intentado esto con él, porque el chico había usado su peculiaridad con él. Y no era solo un pensamiento perverso. Tener su propia peculiaridad utilizada en él. No lo recordaba, pero sabía que había sucedido. Estaba bastante seguro de que a Izuku no le había ido tan bien entonces. El chico ahora tenía mucha más energía para esto. ¿Cómo practicaste eso? Hiran no tenía idea. Los 6 hombres cayeron e Izuku dejó escapar un gran suspiro. Parecía cansado. Hiran miró la hora. Ahora había suficiente tiempo para recuperar las peculiaridades siempre que tocara a los hombres ahora. Avanzó, volviendo al círculo y se movió alrededor de cada posición, golpeando suavemente la cabeza de cada uno de los hombres que había traído aquí. Izuku pareció apreciar el breve respiro, pero sabía lo que tenía que pasar ahora. El niño se acercó al primer hombre y se paró sobre él por un segundo antes de asentir y pasar al siguiente hombre. Pasó otro momento antes de que el niño asintiera de nuevo y se moviera de nuevo. Hiran observó cómo Izuku se detuvo brevemente en cada uno de los hombres. Parecía mucho más fácil para él devolver peculiaridades que tomarlas.
Cuando terminó, asintió y regresó al centro del círculo. Está bien, hemos terminado, dijo Hiran y eso provocó que Gigantomachia enviara cualquier señal que tuviera antes nuevamente. La puerta warp de Kurohiri apareció e Izuku volvió a desaparecer. El corredor respiró aliviado cuando terminó antes de mirar hacia el entresuelo. Su pago ha sido transferido. Reconoció la voz de All for One y asintió. Fue bien, dijo casualmente. Lo hizo, estuvo de acuerdo el emperador del inframundo. Habrá más oportunidades, agregó. Hiran no sonrió, pero se alegró de escuchar eso. ¿Cuánto? Manténlo en 12 por el momento, dijo el hombre misterioso. Al menos hasta que pueda tomarlos todos a la vez. El corredor asintió. Él podría hacer eso. Kurohiri te transportará de vuelta ahora. ¿Incluso con ellos inconscientes? Sí. Sabía que no debía discutir, pero eso era bastante inconveniente. Aún así, debería haberlo esperado. All for One no quería desconocidos en su centro de entrenamiento. Hiran asintió cuando la puerta warp se abrió y miró a los hombres caídos. Hizo un saludo mientras pasaba. 13 minutos en el trabajo no era un mal día de trabajo. Ted, Yakunita no podía creer que no hubiera pensado en esto antes. Era una idea tan fácil que debería haber sido una conclusión inmediata. Tal vez Daruma ya lo había pensado y estaba esperando que se le ocurriera, o tal vez el hombre realmente había dejado este proyecto en sus manos. Él no sabía. El doctor le había dicho que no entrara durante su tiempo libre. Él lo sabía, pero Yakuni solo tenía que compartir esta idea. Tenía que obtener la opinión de Ujiko sobre si funcionaría, por lo que se apresuró a través de los tubos vacíos hacia donde sabía que estaría el hombre. Supo que había cometido un error en el instante en que salió de los tubos y vio al doctor hablando con un niño. Fue el chico quien lo notó primero. Los ojos negros se posaron en él y Yakuni tuvo la impresión de que estaba siendo evaluado en el instante en que el niño lo miraba. Por lo general, se habría sentido insultado por haber sido despedido tan rápidamente, pero había algo en la forma en que el niño se movía que hizo que Yakuni agradeciera que no lo vieran como una amenaza. No deberías estar aquí, dijo Daruma con urgencia, moviéndose para enfrentarlo. Lo sé, pero, no deberías estar aquí, interrumpió Daruma. Parecía casi frenético. ¿Quién es? Preguntó el chico con curiosidad. Nadie por quien debas preocuparte, Iz. El doctor se interrumpió y le dirigió una mirada mordaz. Preguntó sin una palabra por qué todavía estaba aquí. Yakuni también se preguntó eso, pero había algo que lo mantenía arraigado al suelo. Oh. Él es uno de tus asistentes. Dijo el chico alegremente. Está bien, doctora. El hombre suspiró profundamente y por esa reacción Yakuni supo que este chico estaba relacionado de alguna manera con el patrocinador del doctor. De lo contrario, el doctor le habría dicho al niño que se fuera. Yakuni podría tener solo 17 años, pero sabía cómo funcionaban estas cosas. Lo había visto toda su vida. Los que tenían una peculiaridad tenían más razón que él, y en este caso, los que tenían dinero podían hacer lo que querían. Yakuni sabía que se había equivocado, pero decidió que sería mejor cubrirlo si actuaba como si debiera estar aquí. Este era su lugar de trabajo después de todo, así que no era tan inusual. De alguna manera, obligó a sus pies a moverse mientras se acercaba. Hola. Soy Yakunita Tanaito, dijo, tendiéndole una mano al chico de cabello negro y ojos negros. El chico le sonrió y tomó su mano. Soy Iz, no importante. El doctor interrumpió y Yakuni no escuchó el nombre. Este es Dragón, agregó, presentando al chico con el nombre que había escuchado usar al corredor. Parecía tan bueno como cualquiera. Algo hizo clic en la expresión del chico y asintió, dándole a Yakuni una sonrisa amistosa. Es bueno conocerte, dijo el chico. Tú también, logró decir Yakuni, tratando esto como si fuera algo normal. Debería ser algo habitual. El doctor suspiró, resignado. ¿Querías hablar conmigo, Yakuni? Preguntó. Él asintió y su idea volvió a él. Tuve una idea sobre cómo hacer que copiar una peculiaridad sea más rápido, dijo emocionado. Los ojos de Dragón se agrandaron. No era del todo sorpresa, pero no era una comprensión completa. Dragón ya sabía algo sobre copiar peculiaridades. Nuevamente el doctor suspiró. Yakuni está a cargo de un proyecto para copiar peculiaridades de una manera diferente, le explicó a Dragón. Eso es fantástico. ¿Y tienes una idea para hacerlo más rápido? Dragón volvió esos profundos ojos negros hacia Yakuni. Su expresión era abierta y emocionada. Creo que sí, respondió Yakuni, repentinamente inseguro. Ujiko le indicó que debería continuar. Me dijiste que si aceleramos el crecimiento de la muestra, entonces la peculiaridad no se copiará correctamente. Creo que dijiste que terminaría con fallas. Lo hice, estuvo de acuerdo Daruma. ¿Qué pasaría si solo aceleráramos la primera parte del crecimiento? Antes de que la muestra muestre una peculiaridad. Sabemos que las peculiaridades aparecen cuando alguien tiene 4 años, por lo general, entonces, ¿qué pasaría si aceleráramos las primeras etapas del crecimiento y permitiéramos que la última parte, cuando debe ocurrir la peculiaridad a una velocidad natural? Explicó su idea a toda prisa.
Yakuni vio que los ojos de Ujiko se entrecerraban detrás de sus anteojos como anteojos. Al adolescente le gustaba el anciano porque al menos consideraba lo que tenía que decir. Si creía que no funcionaría, se lo diría y luego le explicaría por qué, pero no descartaría sus sugerencias. Después de tantos años de ser simplemente despedido porque no era peculiar, fue agradable. Eso puede funcionar, admitió Daruma. ¿Podríamos probarlo en uno de ellos?, preguntó Yakuni. Les iba a llevar unos 4 años y medio cultivar las muestras. Se las habían arreglado para bajar la etapa fetal a 6 meses y luego estaban dejando que las muestras crecieran naturalmente. Habían estado incubando durante aproximadamente un año, por lo que tenían unos 6 meses. Eso significaba que debería poder acelerar el crecimiento de uno en aproximadamente 3 años de manera segura y aún permitir el crecimiento natural durante el tiempo en que apareció la peculiaridad. Ya veré, dijo Ujiko. ¿Puedes copiar peculiaridades más rápido?, Dragón preguntó. Sonaba asombrado. Tal vez, Dragón. Sabes que ya copio peculiaridades para tu padre. Eso explicaba la presencia de Dragón aquí y Yakuni volvió a mirar al chico, esta vez con más cuidado. Llevaba camiseta y pantalón de chándal. No había nada especial en ellos, excepto que no estaban demasiado gastados. El chico estaba en forma y Yakuni supuso que probablemente era inteligente. Las personas con la cantidad de dinero que su padre obviamente tenía tutores y otras cosas para asegurarse de que supieran lo que se estaba estudiando. Dragón asintió. Yakuni sugirió una segunda forma de hacerlo, explicó Daruma. Él es quien sugirió cultivarlos a partir de muestras físicas. Los ojos negros se abrieron como platos. Eso es increíble. Dragón exclamó. Le dio a Yakuni una brillante sonrisa. Parecía que el chico ya estaba al tanto de los conceptos básicos. ¿Y ahora crees que puedes hacerlo más rápido?, preguntó. En teoría, dijo Yakuni. Ujiko asintió. En teoría, estuvo de acuerdo. Dragón, nuestro trabajo aquí no ha sido probado, por lo que a veces las cosas salen mal o simplemente no funcionan. La teoría de Yakuni es sólida. No debería haber ninguna razón por la que no funcione, pero podría no ser así. Tendremos que intentarlo. Eso. Dragón asintió de nuevo ante las palabras del doctor. Pero si funciona, eso significará una copia de peculiaridades más rápida para que las cosas se puedan hacer más rápido. Sí, estuvo de acuerdo Glama. Podríamos reducir el tiempo necesario para copiar una peculiaridad a 6 meses, en lugar de casi 4 años y medio. Papá estará complacido con eso. Lo hará, pero déjanos probarlo primero, Dragón. No quiero que se haga ilusiones si falla. Dragón asintió. Yakuni volvió a mirar al chico. Estaba entusiasmado. Se preguntó si el padre del niño, el patrocinador de Ujiko, tenía el mismo entusiasmo o si era más pragmático. Probablemente pragmático, decidió Yakuni. No llegaste a ser tan rico como el hombre tenía que ser solo con entusiasmo. Y el hombre era obviamente un realista, uno con moral limitada. Eso no lo ofendió. Le había dado esta oportunidad. Solo esperaba no haberlo arruinado conociendo a su hijo. No por primera vez, Yakuni se preguntó quién era el patrocinador. Nunca lo había investigado. No necesitaba saberlo, pero tenía curiosidad. Preguntaré, le dijo Daruma a Yakuni, moviendo sus ojos hacia la salida. El adolescente sabía lo que eso significaba. Él hizo una reverencia. Odiaba hacer una reverencia. Odiaba mostrar deferencia a alguien, pero no importaba cuán acogedor pareciera Dragón, no era él quien tomaría la decisión. Lamento interrumpirlo. Lo veré mañana, doctor, agregó. Fue genial conocerte, dijo Dragón. Incluso sonaba como si lo dijera en serio. Tú también, Dragón, dijo Yakuni mientras se levantaba. Le dio al niño una sonrisa. Lo mejor era dejar una buena impresión. Y luego se dio la vuelta y caminó de nuevo a través de los tubos, volviendo a sus aposentos. Se estremeció cuando los alcanzó. Miró al techo. Él no era religioso. A ningún dios le importaban los sin peculiaridades, pero a veces solo tenía que rogar algo. Por favor, no me dejes arruinar esto. Él susurró. Estaba en algo bueno ahora, pero sabía que había roto las reglas, y sin importar cuán amigable fuera Dragón, Yakuni sabía que no estaba destinado a conocerlo. Pero era leal, había sido educado y tenía buenas ideas. Esperaba que eso fuera suficiente. Hiciste mejoras notables en las funciones del respirador. All for One felicitó al doctor mientras se quitaba el casco y permitía que Kyudai volviera a conectar el tubo a los implantes. Gracias, dijo Garaki mientras se llevaba el casco. Probé un diseño actualizado, dijo. Quienquiera que fuera el amigo de Izuku, sabía lo que estaba haciendo. Había sido difícil construirlo. El diseñador asumió una gran cantidad de conocimientos y fue solo porque Garaki estaba familiarizado con el funcionamiento de un respirador que pudo averiguar cómo querían armar las cosas. Los efectos aparentemente fueron lo suficientemente buenos como para que Isashi notara la mejora. Todavía siento los efectos secundarios de los medicamentos, agregó Isashi. ¿Qué efecto es el más destacado?, preguntó Kyudai. Si pudiera aislar lo que Sensei estaba sintiendo, entonces potencialmente podría ajustar mejor las drogas.
náuseas leves y hormigueo en el lado izquierdo. Si All For One se quejaba de eso, Garaki podría asumir con seguridad que los síntomas eran peores que leves. Probablemente fue una de las drogas eugeroicas. Veré qué ajuste puedo hacer, prometió. Bien, dijo All For One. Ahora, entiendo que Izuku conoció a uno de tus asistentes. Tenía la esperanza de evitar esta conversación, pero debería haber sabido que Sensei solo permitiría eso por un tiempo. Uno de ellos entró en un momento en el que no estaba destinado, explicó. Sensei lo miró. Era una instrucción para explicar más. Él sabe que Izuku es tu hijo, pero no sabe quién eres tú ni el nombre de Izuku, comenzó Kyudai. Eso fue algo bueno. ¿Por qué deseaba verte? Tenía una sugerencia para copiar peculiaridades más rápido, dijo Garaki. Eso pareció llamar la atención de Sensei. Incluso sin ojos, el hombre podía dar una mirada impresionante. Actualmente estamos cultivando clones a una velocidad natural. Cuando tengan unos 4 años, se desarrollará la peculiaridad. No se puede acelerar el crecimiento, o la peculiaridad no se formará correctamente. Sin embargo, es posible acelerar los primeros años de crecimiento y luego volver a la velocidad natural antes de que aparezca la peculiaridad, lo que le permite desarrollarse y presentarse sin estrés. El anciano definitivamente estaba interesado. ¿Este es el niño que sugirió la clonación? Sí, Sensei. All For One se quedó en silencio por unos momentos. Kyudai sabía que el hombre estaba determinando el destino de Yakumi en esos momentos. Se acarició la barbilla. Él no se ha resistido a mis sugerencias, murmuró antes de asentir. Muy bien. Acelera uno para ver si la idea funciona, y luego, si funciona, tráemelo. Garaki asintió. Eso fue algo. Le gustaba Yakuni. El chico era inteligente, curioso y sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero no le importaba que fueran otros humanos. Era un buen asistente. Y con suerte, All For One vería eso. Solo el tiempo lo diría. Izuku tiró de su Gakuran mientras caminaba por la calle. Él estaba emocionado. Era el primer día de secundaria. Y él iba a la escuela en pie. Eso fue fantástico. Excepto por el trayecto. Todavía vivía en Yokohama. Eso significaba que tenía que viajar a través de la puerta Warp de Kurohiri. Para asegurarse de que no lo atraparan yendo y viniendo, su padre había alquilado una pequeña oficina y Kurohiri lo dejó allí. Cuando llegaba a casa cada noche, iba allí y le enviaba un mensaje al hombre brumoso. Si Kurohiri no podía recogerlo de inmediato, se lo haría saber e Izuku podría hacer algunos deberes allí. Ese era el plan, de todos modos. Y cada vez que salía o entraba en el espacio de la oficina, tenía que tener un color de pelo y de ojos diferente. Esa era una de las condiciones que su papá le había puesto para que regresara a la escuela en pie. También habían discutido cómo podía hablar con sus amigos sobre por qué desapareció. Tomura iba a recibir la culpa por destruir su teléfono. Sus amigos no sabían exactamente cuál era la peculiaridad del adolescente mayor, por lo que Izuku diría la verdad sobre la peculiaridad de Tomura. Su teléfono se desintegró al mismo tiempo que su padre tuvo una recaída. Eso había requerido aislamiento y sin su teléfono, no podía contactarlos. Papá le había comprado un teléfono nuevo con un número nuevo y no le había permitido poner los números de Ochako o Itoshi. Tenía que mantener la ilusión de que Tomura los había destruido. No le gustó esa parte. Añadió un paso adicional para encontrar a Himiko nuevamente, pero recordó que estaba recuperando a 2 amigos, así que eso era algo. Tenía el pelo rojo brillante en este momento con ojos rojos a fuego. Mientras caminaba por las siguientes 2 cuadras, suavizó el tono a castaño rojizo antes de cambiarlo lentamente a un rubio oscuro. Sus ojos cambiaron a negro para ir con ellos. Le gustaba probar combinaciones no tradicionales. Centrarse en su cabello y color de ojos significaba que no tenía que concentrarse en sus nervios. Conocía el camino a la escuela secundaria y Yakoki había pasado el examen con facilidad, por lo que no estaba preocupado por el año que venía. Le preocupaba que sus amigos no lo perdonaran. Hiran había confirmado que iban a esa escuela. Izuku se detuvo en la última esquina. Una vez que doblara aquí, había otras 3 cuadras y luego estaría en la puerta de la escuela. Podía verlos si miraba. Izuku respiró hondo y se decidió por el color de su cabello. Iría con los colores de Hiranoi. Elegir a alguien para modelar su cabello y color de ojos le facilitó sostenerlo. Respiró hondo y dobló la última esquina, caminando hacia la escuela. Tenía que encontrar su aula y luego podría encontrar a sus amigos, y esperar que siguieran siendo sus amigos. Izuku se detuvo en la puerta de su salón de clases. Reconoció la voz. Ochako. Hubo un murmullo de respuesta, que pensó que era Itoshi. Las lágrimas se formaron en las esquinas de sus ojos. Los había extrañado. Los había extrañado mucho. No supe nada de él, decía Itoshi. ¿Dónde está él?, preguntó Ochako. Izuku mordió el labio al darse cuenta de quién estaban hablando. A él. No quería entrar allí. ¿Cómo iba a explicar? De repente se sintió enfermo. Todavía lo extrañaban. Se deslizó en la habitación, deliberadamente sin mirarlos. Con su cabello gris y sus ojos rosados, sabía que no se parecía mucho a lo que sabían.
Se había estado cambiando el color de los ojos y el cabello cuando los dejó, pero ambos sabían que tenía el cabello y los ojos verdes. No podía esperar que lo reconocieran ahora. Era el estudiante 14 y tomó asiento en su escritorio. No miró a su alrededor, pero mantuvo su atención en sus amigos. Afortunadamente, su nuevo maestro llegó a tiempo. Mi nombre es señorita Watasu, bienvenida a la clase 1B de la escuela secundaria Yakorki, se presentó. Algunos de ustedes vienen de las mismas escuelas primarias, otros no, así que para empezar, nos presentaremos antes de repasar el plan de estudios. Estudiante número 1. Izuku había pasado por esto antes, varias veces y escuchó los nombres sin hacer nada. Ochako era el alumno número 10, y luego lo llamaron. Como de costumbre, la introducción incluía tu nombre y peculiaridad. Todavía no entendía eso y decidió no decir cuál era su peculiaridad. Se levantó para pararse en su escritorio. Mi nombre es Izuku Chui, dijo, mordiéndose el labio cuando vio que Ochako se sobresaltó cuando dijo su nombre. Itoshi estaba sentado detrás de él, pero podía sentir unos ojos morados clavados en él. Ochako se volvió hacia él, con los ojos muy abiertos. Izuku le dedicó una suave sonrisa mientras asentía con la cabeza. Me gusta la ciencia, completó su introducción y volvió a sentarse. ¿Cuál es tu peculiaridad?, preguntó la señorita Watasu. ¿Mi peculiaridad?, preguntó Izuku. Sí, tu peculiaridad, insistió. Golpeó los dedos sobre su escritorio. Sabía que ella estaba insistiendo porque la escuela secundaria Yakorki segregaba a los estudiantes sin peculiaridades, al igual que la escuela primaria. Esta vez todos entraron en una gran clase compuesta. No estoy seguro de cómo el proporcionar información sobre mi peculiaridad impacta en mi presentación, ya que es simplemente una parte de mí, y como no tengo licencia para usarla, no puedo mostrarla. Fue algo agradable ver la forma en que los hombros de Ochako temblaron de risa ante sus palabras. Ella estaba en silencio, pero estaba divertida. Su maestro lo fulminó con la mirada, pero siguió adelante. Estudiante 15, llamó. La chica detrás de él se levantó y se presentó. Incluyó detalles sobre su peculiaridad. Izuku solo suspiró y sacudió la cabeza mientras esperaba la presentación de Itoshi. Su amigo era el número 19, y cuando Itoshi se levantó, Izuku se giró levemente para mirarlo. Mi nombre es Itoshi Shinzou, dijo, con sus ojos morados brillando. Me gusta jugar juegos mentales. Izuku casi se echó a reír por eso y le sonrió a su amigo cuando se sentó después de ese anuncio. La señorita Watasu suspiró pero no se molestó en preguntarle sobre su peculiaridad. Ella simplemente llamó al siguiente estudiante. Las presentaciones terminaron rápidamente. Izuku reconoció a algunos de su escuela primaria, pero a nadie con quien fuera particularmente cercano, excepto Ochako y Toshi. A pesar de sus nervios se sentía emocionado de que estuvieran en la misma clase. La señorita Watasu pasó al plan de estudios después de las presentaciones e Izuku, como todos los demás, sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas. A la hora del almuerzo, Izuku apenas había retirado su cuaderno antes de que se escuchara un chillido. Izuku. Ese era Ochako. Ella saltó de su asiento y le dedicó una súper amplia sonrisa. Permaneció sentado mientras ella le echaba los brazos al cuello. ¿Estás aquí? Ella vitoreó. Lo soy, respondió. Itoshi se acercó, cargando una bolsa que tenía su almuerzo. Lo siento, Izuku se disculpó primero. ¿Dónde estabas? ¿Estás bien? ¿Está todo bien? Ochako hizo muchas preguntas, pero Itoshi asintió apoyándolas. Ochako agarró su bento mientras Izuku sacaba el suyo y Itoshi enganchó 2 sillas para ellos. Lo siento, dijo Izuku de nuevo. Tomura rompió mi teléfono. ¿Cómo? Itoshi preguntó. ¿Sabes cuál es su peculiaridad?, preguntó Izuku. Los dos negaron con la cabeza mientras desenvolvían el furoshiki de sus almuerzos. Izuku alisó el suyo para que fuera el mantel mientras Ochako y Itoshi levantaban sus almuerzos antes de dejarlos sobre su escritorio. Es la desintegración, les dijo. Toque de 5 dedos, como el tuyo. Ochako asintió hacia ella. Y puf, mi teléfono no estaba. Él suspiró. Y papá tuvo una recaída, agregó, con lágrimas en los ojos. Oh, no. Ochako jadeó. ¿Él está bien? Izuku respiró hondo. Está bien, confirmó. Pero tomó un tiempo, agregó. Lamento mucho no haber podido contactarte, repitió. Pero con papá enfermo no pude conseguir un teléfono nuevo y con el teléfono desintegrado no podía recordar sus números. Una lágrima corrió por su rostro. Podría estar llorando, pero estaba feliz de que estuvieran sentados aquí. Le dijo sin palabras que estaba perdonado. Podría ser objeto de burlas por ello, pero fue perdonado. Izuku, está bien. No es tu culpa. Tu familia es lo primero, y Toshi trató de consolarlo. Quería contactarte, reforzó Izuku. Bueno, ya estamos aquí. Y tu papá se está recuperando, así que todo salió bien, dijo Ochako. Izuku le sonrió. Y todavía tienes un color de cabello extraño. Ella añadió. Se rió de eso. Me gusta cambiarlo, dijo Izuku. ¿Qué pasó el año pasado? ¿Estaban bien? ¿Tuvieron algún problema con las arañas? Itoshi suspiró. Eso le dijo a Izuku lo suficiente.
¿Estás bien? Izuku preguntó con urgencia. Estamos bien, le dijo Hitoshi. No es como si pudiera hacer mucho. Ninguno de nosotros era lo suficientemente tonto como para presentarse a sus desafíos. Ochako se rió. Eso es incluso si tiene que lanzar un desafío, logró decir. Hitoshi. Izuku lo reprendió, sintiendo que nunca se había ido. Se sintió bien. Las náuseas que lo habían estado molestando desaparecieron. Se sintió relajado. Él sabe cuál es mi peculiaridad. No es mi culpa, se defendió Hitoshi. Izuku sonrió. Cierto, dijo. Él vino aquí. Ochako resopló. Desafortunadamente. Pero al menos una clase diferente, dijo Hitoshi. Aunque, se detuvo y deliberadamente tomó un bocado de su almuerzo para retrasar la continuación de su oración. Aunque, preguntó Izuku. Probablemente todavía esté después de una pelea contigo, le advirtió Hitoshi. Ante eso, Izuku se rió al recordar lo que había hecho la mayoría de los días durante el último año y un poco. Gigantomachia fue un desafío. Apenas valía la pena mencionar a Gatarui. No me senté al lado de papá todos los días el año pasado, les dijo. Seguí mis estudios y, ¿te acuerdas de Gigantomachia? Él les preguntó. Hitoshi asintió mientras Ochako fruncía el ceño. Estaba en mi fiesta de cumpleaños, le recordó Izuku. Oh sí. Dijo Ochako. Es el guardaespaldas de mi papá, les recordó Izuku. Él me enseñó a pelear. Dos pares de ojos muy abiertos lo miraron ante esa información. Izuku sonrió. ¿No le digas a Gatarui? Preguntó. Hitoshi se rió. ¿Quieres una pelea? No realmente, no estuvo de acuerdo Izuku. Pero si eso es lo que se necesita para que sea tolerable, entonces estoy listo, dijo antes de darle un mordisco a su bento. Kurohiri le había preparado un tonkatsu. Estuvo bien. El arroz estaba esponjoso y la salsa tenía la cantidad justa de sabor. No estuvo tan mal, dijo Ochako. Además, esta es una escuela nueva, y ya lograste molestar a la maestra, comentó. Izuku resopló. Mi peculiaridad es parte de mí, por lo tanto, mi nombre es realmente todo lo que necesitas saber, explicó. Ochako levantó las manos. Lo sé. Y al no decirlo, lo hiciste más fácil para Hitoshi, agregó. La gente todavía no, Izuku no pudo terminar. Sí, ellos son. Eso es estúpido, declaró Izuku. En realidad es un reflejo de ellos, corrigió su declaración. ¿Qué quieres decir? Hitoshi preguntó. Sabía lo que Izuku estaba preguntando. ¿La gente había sido cautelosa a su alrededor una vez que supieron cuál era su peculiaridad? Desafortunadamente, la respuesta fue sí. Gatarui había sido cauteloso, pero no lo suficiente y eso era comprensible. Usó su peculiaridad en Gatarui. Pero no lo usó en otras personas. Nadie parecía recordar eso. ¿Por qué tienen tanto miedo de que vayas a usar tu peculiaridad con ellos? Para mí, eso significa que usarían su peculiaridad contigo si pudieran. Solo tienes miedo de algo que imaginas, o algo que crees que podrías hacer tú mismo. Tienen miedo porque usarán su peculiaridad si pueden, concluyó. Ochako parpadeó ante la información antes de asentir lentamente. Eso realmente tenía sentido. Entonces, cualquiera que esté preocupado de que Hitoshi use su peculiaridad es alguien que usará su peculiaridad si cree que puede salirse con la suya. Ella hizo la pregunta de resumen. Izuku asintió. Eso suena bien, estuvo de acuerdo antes de girarse para mirar a Hitoshi a los ojos. Entonces, básicamente, son idiotas, dijo, inexpresivo. Eso consiguió otra risa de Hitoshi. Izuku sonrió y se relajó por completo mientras continuaba almorzando con sus amigos. Se había perdido esto y el solo hecho de estar aquí lo hacía feliz y sacó el amuleto verde que se había puesto esta mañana. Se lo tendió a sus amigos. Ochako se rió y sacó la suya. El mío está en casa, admitió Hitoshi. Izuku tocó su colgante con el de Ochako. Se sentía como el comienzo de un ritual, pero se sentía bien. Tráelo mañana, dijo Izuku mientras sonreía. Justo en ese momento, no le importaban las restricciones que su padre le había puesto para venir a la escuela aquí. Sus amigos valieron la pena. Realizar una cirugía en alguien con una peculiaridad de regeneración fue una pesadilla. Después de todo, no estaban destinados a necesitar cirugía en primer lugar. Pero Garaki perseveró y agradeció que All for One tuviera una tolerancia al dolor extremadamente alta o esto no hubiera sido posible. El anestésico simplemente había sido metabolizado, lo que significaba que esto tenía que hacerse sin ese beneficio. Isashi no estaba dispuesto a arriesgar las cantidades de drogas que se necesitarían para noquearlo. Aún así, cada vez que Garaki cortó, la herida sanó rápidamente. Significaba que tenía que cortar porciones más grandes, para poder trabajar en un área antes de que sanara y eso lo había dejado cubierto de sangre hasta los codos. Esto no está funcionando, gruñó Kyudai, mientras cortaba de nuevo la piel que cubría las cuencas de los ojos de Sensei. Tenía todo listo para el momento en que hizo el corte y el nuevo globo ocular estaba descansando en la mejilla del hombre. Garaki cortó la piel y luego metió el globo ocular en la abertura antes de que la regeneración pudiera tener efecto.
No era exactamente su mejor trabajo, pero seguía volviendo al hecho de que la cirugía no era algo que alguien con una peculiaridad de regeneración necesitara. Estaba destinado a colocar con delicadeza el globo ocular y asegurarse de que el nervio óptico se conectara con los vasos sanguíneos, pero no tuvo tanto tiempo para trabajar. Entonces, esto era más parecido a presentar un material extraño pero familiar y esperar que la peculiaridad de la regeneración lo aceptara. No estaba funcionando. Kyugai negó con la cabeza y retiró las manos. El corte que había hecho sanó mientras observaba y el globo ocular fue absorbido por el cuerpo de Isashi. No estoy seguro de que esto sea posible. O si lo es, vas a renunciar a la peculiaridad de la regeneración mientras realizo la cirugía, dijo Garaki a All for One. El hombre salió del trance en el que se había metido mientras Kyugai estaba operando. Garaki vio como Isashi flexionaba los músculos de su rostro. Era como si estuviera estirando de nuevo el tejido cicatricial o sintiendo cómo se unían los músculos. El doctor realmente no podía culparlo por eso. Tuvo que cortar bastante, pero ahora que la operación había terminado, no hubo cambios en la condición de Isashi. «Prepara algo entonces», dijo All for One, mientras se sentaba. Invocó una pequeña palangana y escupió sangre en ella antes de sisear mientras pasaba una mano por las depresiones que eran las cuencas vacías de sus ojos. «Lo haré», prometió Garaki. «Tal vez sea una peculiaridad demasiado buena. ¿Hay algo más en los registros?» «Nada obvio», respondió. Realizó búsquedas constantes en los registros de peculiaridades a los que tenía acceso, pero la gente tendía a no poner nombres descriptivos para las peculiaridades de regeneración. Garaki sospechaba que era una de esas políticas que nunca se anotaban oficialmente pero se aplicaban. Tenía sentido y era mucho más seguro para el individuo. Todos para uno asintió. Él lo sabía, y sabía que confiar en los registros era una mala manera de encontrar peculiaridades, pero por el momento, estaba algo limitado. Prefería ver una peculiaridad en acción antes de tomarla. Entonces tendría una mejor idea de sus limitaciones y los usos más obvios. «Creo que es hora de que Izuku adquiera algunas peculiaridades», murmuró. El doctor sabía lo que quería decir, pero no dependía de él hacer nada. «Iré a limpiar», dijo, estirando la mano para quitarle la sábana quirúrgica a Isashi. Estaba, como la mayoría de las cosas involucradas en esta cirugía, cubierta de sangre. All for One no respondió y Kyugai sabía que el hombre estaba pensando. Sacudió la cabeza. Tenía que haber una manera más fácil de hacer esto. Solo tenía que encontrarlo. Ted, una de las cosas que Izuku pudo sacar de su antiguo teléfono fue el número de Inasa. Le envió un mensaje a su amigo tan pronto como pudo, explicando que su teléfono había sido destruido y que recién ahora había conseguido uno nuevo. Fue entonces cuando Izuku aprendió que el silencio era realmente difícil de manejar. Inasa había tardado días en responder, pero finalmente el chico de ojos negros lo hizo. Izuku suspiró aliviado cuando recibió el mensaje y luego, para no parecer demasiado ansioso, esperó 10 minutos antes de responder. Fueron los 10 minutos más largos de su vida. Pero lo llevó a esto para que pudiera relajarse. Aquí estaba la bahía de Kasumigara. La prefectura realizó días de práctica peculiar. Siempre y cuando no lastimes a nadie, puedes venir a la hora designada y usar tu peculiaridad. Fue particularmente popular entre aquellos que tenían peculiaridades de vuelo basadas en el agua. Realmente no podían usarlos en la vida cotidiana. Volar sobre el lago era una buena práctica y aquellos que podían usar el agua, o que tenían branquias o algo similar, podían sumergirse en el lago. Cuando le dijo a Kurohiri que quería ir a uno de los días de práctica de Kirk, el hombre brumoso no estaba seguro, pero su padre lo apoyó. Papá había señalado que era una buena oportunidad para practicar su peculiaridad y ver qué otras peculiaridades había. Izuku no había mencionado que se encontraría con un amigo. Inasa tuvo que persuadir a sus padres de que sería una buena idea que se fuera. Le ayudaría en su entrenamiento. Kurohiri lo había dejado antes e Izuku ya había pasado por el registro obligatorio. Por hoy era Izuku Renshi y su peculiaridad era vuelo. No podría practicar aliento de fuego ni nada más, pero podría ver a Imasa. Estaba esperando al otro chico ahora cerca del registro. La cara de Izuku se rompió en una sonrisa cuando vio a su amigo. «Imasa», gritó, saludando casi frenéticamente. El chico de cabello castaño miró a su alrededor antes de verlo y sonreír. «Tengo que registrarme», le dijo Inasa. Él asintió. Como la primera vez que conoció a Inasa, su cabello era blanco y sus ojos dorados. Era predeterminado, pero sabía que a su padre no le gustaba que lo usara. Papá había explicado que estaba halagado de que Izuku se pareciera a él, pero que le preocupaba que encontraran a Izuku por eso. Excepto que no tuvo más remedio que encontrarse con Inasa luciendo así porque eso es lo que el otro chico esperaría. Izuku estaba trabajando en hacer otro defecto de cabello morado y ojos castaños. Era una mezcla de Ochakoi y Toshi. Casi se las había arreglado para convertirlo en uno de los valores predeterminados que usaba si de repente necesitaba cambiar su cabello y el color de sus ojos. Era más fácil copiar a alguien que estaba presente, pero eso no era necesario ahora. Esperó mientras Inasa se registraba. Fue un proceso rápido. Simplemente querían tu nombre, dirección y peculiaridad, más la tarifa.
Izuku había usado su nombre. Kurohiri le había dado una dirección de apartado de correos para que la usara cuando le diera el dinero para la tarifa. ¿Has tenido muchas oportunidades de practicar? Izuku preguntó cuando se registró Imasa. Los dos mostraron sus pases y caminaron hacia la orilla. No tanto como me gustaría, admitió Imasa. Puedo sostener los 6 torbellinos, pero todavía no puedo girar tan fuerte como tú. ¿Quieres que te lleve entonces? Izuku bromeó con una sonrisa. Por un momento pareció que Inasa se ofendería, pero luego se encogió de hombros. ¿Por qué no? Él rió. No estoy practicando fuego hoy, por razones obvias, dijo, señalando al aire. Ya había volantes. Algunos eran individuos y otros volaban en grupos. Un poco lejos de ellos, Izuku pudo ver a un padre flotando en el aire, alentando a su hija a volar hacia él. En días como este, extrañaba a su papá. Hizo una plataforma y subió a ella. Salta, dijo Izuku, asintiendo hacia el espacio a su lado. Se hizo ligero con Kilo para que fuera más fácil de llevar Imasa. El otro chico dio un paso deliberado y pareció sorprendido cuando su pie topó con la sólida platier. Te dije que hago plataformas, Izuku se rió de su sorpresa, y luego se fueron. Lo sacó en diagonal. Esto es un poco más que una platier. ¿Cómo la estás moviendo? Practica. La plataforma está hecha de aire, y simplemente la empujo haciendo que otras moléculas de aire hagan el trabajo. ¿O puedo seguir haciendo plataformas y correr sobre ellas? ¿No te caes? Preguntó Inasa mientras se elevaban sobre el lago. Izuku no pudo mantener su expresión clara ante eso. ¿Tú qué haces? Inasa leyó la respuesta mientras reía. No es como si pudiera verlos, defendió Izuku, cuando se detuvieron. Estaban a unos buenos 300 metros de la orilla y tal vez a 100 metros de altura. Una caída desde esta altura te mataría, pero ambos tenían peculiaridades de vuelo. Se volvió hacia Inasa. ¿Etiqueta? El chico de cabello castaño sonrió. Pero tú lo eres. Asintió, saltando de la platier. Hubo un silbido de viento mientras se alejaba volando. Izuku sonrió y esperó unos momentos antes de salir tras Inasa. Quería ver cuánto había mejorado su amigo. Ted, Izuku jadeó mientras yacía en una platier. Inasa yacía a su lado en un estado similar de falta de aliento. Realmente no había esperado que otros se involucraran en el juego de la etiqueta, pero había cobrado vida propia. Primero otra chica se unió y luego, en realidad, Izuku no estaba seguro, pero parecía que todos se habían unido, convirtiendo su simple juego de etiqueta en un juego gratuito para todos. Ni siquiera estaba seguro de si ya lo había sido. ¿Estás bien reteniéndonos aquí? Inasa jadeó la pregunta. Sí, tragó saliva Izuku, con el pecho agitado. Las plataformas fijas son simples, explicó. Eventualmente, el juego pasó de ser libre para todos a todos contra él e Inasa. Había sido divertido, pero caótico y eventualmente los dos tuvieron que retirarse. Había tanta gente aquí. La gente de abajo, en la orilla y en el agua había animado el juego aéreo, aunque Izuku estaba seguro de que nadie sabía si había reglas o equipos o algo así. Simplemente se veía bien. Has mejorado, le dijo Izuku a su amigo. Todavía no puedo girar tan fuerte como tú, objetó Imasa. Probablemente estaba recordando el primer pase. Lo había dejado demasiado tarde para esquivar e Izuku le había cortado el costado. Es solo práctica. Llegarás allí, le dijo Izuku. Oye. ¿Siguen jugando ustedes dos? Alguien llamó desde abajo. Izuku rodó sobre la plataforma, colgando su cabeza por el borde. En un minuto, gritó de vuelta. Tenemos que recuperar el aliento, agregó. La mujer que había llamado sonrió. Estaba vestida con sensatez para hoy con un mono ajustado que tenía aberturas para sus alas. Eran gloriosas alas emplumadas que se extendían a cada lado de ella. Ella no era la única con alas, pero en opinión de Izuku, eran algunas de las más hermosas. Otros tenían alas de insecto o alas de murciélago. Y mucha gente no tenía alas pero sí la capacidad de volar como parte de su peculiaridad. Debajo de ellos, en el agua, estaban las sombras de mucha gente. Algunos estaban bajo el agua y parecían contentos de permanecer bajo el agua. Otros estaban retozando en el agua, nadando mucho más rápido de lo que un humano normal podría hacerlo, o saltando fuera del agua, realizando trucos impresionantes. Izuku resolvió verlos más tarde. ¿Has mejorado?, repitió Izuku a Inasa. Puedo decir que estás usando torbellinos mucho menos poderosos para permanecer en el aire, así que eso es bueno. El otro chico asintió. He estado tratando de trabajar en todo, explicó. Izuku sonrió. Sabía cómo fue eso, aunque no podía explicarlo todo. Observó el tumulto debajo de ellos. Todavía era libre para todos, aunque mientras observaba podía ver que los equipos comenzaban a formarse. Parecía ser como si fueran a ser las peculiaridades aladas contra las que no tienen. ¿Quieres jugar más?, preguntó Izuku. Todavía no. Me siento un poco cansada, admitió Inasa. ¿Cómo lo llevas?, preguntó, ignorando la ironía de la pregunta, dado que Izuku lo sostenía en alto. Solo estoy usando un aspecto de mi peculiaridad, así que es más fácil, dijo el chico de cabello blanco. ¿Quieres almorzar en su lugar? Eso suena bien, suspiró Inasa.
Izuku se rió entre dientes y luego comenzó a cambiar la platir. Observó dónde estaban, en relación con el lago, y cuando estaban sobre la tierra, los dejó caer directamente hacia abajo. Aunque no demasiado rápido. No quería que Inasa pensara que se estaban cayendo. Había una hilera de tiendas montadas en tiendas de campaña formando una calle cerca de la orilla del lago. Izuku los derribó sobre un área de césped donde ya había algunas personas sentadas sobre lonas. Los dos niños sonrieron a la gente cuando aterrizaron. Incluso aterrizas mejor que yo, dijo Inasa. Practica, dijo Izuku. Llegarás allí, animó al otro chico. Inasa se detuvo, mirándolo seriamente. No estamos destinados a usar nuestras peculiaridades, dijo. Solo los héroes pueden hacerlo. Días como este, dijo, señalando a las personas que vuelan y nadan, son geniales, pero existe una gran posibilidad de que se cierren eventualmente. Entonces, ¿cuánto practicas? Izuku le dio una sonrisa irónica. Él sabía todo eso. Se toleraban días como este, dirigidos por la prefectura, pero si algo salía mal, sabía que se cerraría. Se pasó por alto el uso de peculiaridades en los niños, especialmente si no estaban lastimando a nadie, o si era algo inofensivo. Casi todos los días, admitió Izuku. Pero por lo general solo pequeñas cosas. Entonces, ¿cómo te volviste tan fuerte con el vuelo? No muestras ningún signo de agotamiento peculiar, señaló Inasa. Pequeñas cosas, todos los días, repetía. También ayudó que hoy era un día soleado y estaba convirtiendo esa luz en energía. Sin embargo, no podía decirle eso a Inasa. Sé algo que podrías intentar, sugirió. Lo hice cuando estaba aprendiendo a hacer plataformas, agregó. ¿Qué es? Un día, traté de caminar una pulgada sobre el suelo. Lo intenté en todas partes. En la casa, afuera, sobre el pasto, sobre el agua, en todas partes. Y como solo era una pulgada, si perdía la concentración no lo hacía. Caía mucho y la gente realmente no tropezaba con ellos si no era lo suficientemente rápido para quitarlo cuando caminaban cerca de mí. Los ojos negros de Inasa se agrandaron mientras pensaba en ello. No estoy seguro de si serías capaz de hacer eso. ¿Puedes hacer que tus torbellinos sean tan pequeños? Preguntó Izuku. Probablemente no a una pulgada, pero podría intentar un par de pulgadas, dijo mientras pensaba. Izuku miró a su amigo, mirando de arriba a abajo. Inasa era mucho más alto que él. No puedes ir demasiado alto, señaló. Si lo hiciera, Inasa golpearía los marcos de las puertas. Oye. Dijo el chico de ojos negros cuando captó la referencia. Izuku sonrió y se escapó de su alcance cuando Inasa se acercó a él. Yo no soy el que va a golpear mi cabeza. Bromeó antes de salir corriendo, riendo. El chico de cabello castaño lo siguió. Regresa aquí. Inasa gritó, pero fue un grito feliz. Después del almuerzo, respondió Izuku mientras los conducía hacia la fila de puestos. Inasa se rió e Izuku sonrió. Iba a ser un día divertido. Se alegró de poder venir.